Antes de las velas, las civilizaciones usaban antorchas de madera resinosas o lámparas de aceite en sus hogares. Estas fuentes de luz tenían grandes inconvenientes. Producían mucho humo, olor desagradable y eran peligrosas. Su uso limitado en interiores hacía necesario buscar alternativas más seguras y eficientes para iluminar espacios cerrados de manera práctica y segura, mejorando la calidad de vida de las comunidades. Las antorchas y lámparas de aceite requerían atención constante y presentaban riesgos de incendio. Además, su humo oscurecía las paredes y afectaba la salud respiratoria de las personas. Era evidente que necesitaban una solución más limpia y práctica. La búsqueda de una luz estable y duradera dio origen a las primeras velas primitivas en civilizaciones como Mesopotamia, alrededor del 3000 a.C. ¿Cómo evolucionó este proceso hasta las velas que conocemos hoy en día? La respuesta está en la búsqueda de materiales más eficientes y duraderos. En Mesopotamia, se usaron cañas revestidas con grasa animal, una solución simple pero innovadora. Aunque imperfecta, marcó el inicio de una tecnología que revolucionaría la iluminación en el mundo antiguo y mejoró la vida diaria de sus habitantes. En este video, descubriremos cada paso de este proceso ancestral, lleno de curiosidades y detalles que te sorprenderán. Veremos cómo se preparaban las mechas, cómo se fundía la grasa y cómo se moldeaban las velas. Cada etapa revela la habilidad de las antiguas culturas para crear luz con recursos simples y naturales disponibles en su entorno y adaptándose a sus necesidades. Prepárate para sumergirte en una historia de luz y oscuridad. Descubriremos cómo las velas no solo iluminaban casas, sino que también tenían un significado simbólico en rituales y religión. Desde templos hasta hogares, su presencia transformó la vida cotidiana y espiritual de las sociedades antiguas, marcando un antes y un después en su desarrollo cultural y social de forma significativa. El proceso de fabricación de velas en la antigüedad era un arte que combinaba conocimiento y paciencia. Desde la extracción de la grasa hasta la preparación de la mecha, cada detalle era crucial. Estas velas no solo eran útiles, sino que también representaban el esfuerzo humano por dominar la oscuridad y crear luz donde antes solo había sombras, simbolizando esperanza y progreso. La luz de las velas fue un hito en la historia humana, permitiendo avanzar en la oscuridad y expandir el conocimiento. Su creación marcó un antes y un después en la forma en que las civilizaciones interactuaban con el tiempo y el espacio. En cada llama se reflejaba la ingeniosidad de quienes buscaban iluminar sus vidas con lo que tenían a mano, transformando la noche en día con sencillez. Ahora que conoces el contexto, preparémonos para explorar cómo se hacían las primeras velas en el mundo antiguo. Descubriremos los materiales utilizados y los pasos detallados de su fabricación. Este viaje nos llevará a Mesopotamia, donde nació esta tecnología que iluminó el mundo antiguo, y entenderemos su importancia histórica en el desarrollo de la humanidad y su legado actual en la cultura y tradiciones de hoy. Antes de las velas, la humanidad dependía de antorchas y lámparas de aceite para iluminar sus noches. Las antorchas, hechas de madera resinosas, ardían con llama brillante pero generaban mucho humo. Las lámparas, de arcilla o piedra, usaban aceite vegetal o grasa animal. Ambos métodos eran esenciales, pero tenían limitaciones que pronto se hicieron evidentes. Las antorchas se fabricaban con ramas de árboles como el pino, impregnadas con resina. Al encenderse, producían una luz intensa, pero su consumo era rápido y el humo era irritante. Además, requerían sostenerlas constantemente, lo que limitaba la movilidad. Su uso era común en exteriores, pero peligroso en espacios cerrados. El humo de las antorchas llenaba los hogares de hollín, manchando paredes y techos. Su olor acre era desagradable y podía causar problemas respiratorios. Además, el riesgo de incendios era alto, especialmente en estructuras de madera. Estos inconvenientes impulsaron la búsqueda de alternativas más seguras y limpias. Las lámparas de aceite consistían en recipientes de arcilla con un orificio para la mecha. Se llenaban con aceite de oliva o grasa animal, y la mecha absorbía el combustible. Aunque producían luz más suave que las antorchas, necesitaban rellenarse con frecuencia, y su brillo era limitado, ideal para interiores pequeños. La mecha, hecha de fibras vegetales, se sumergía en el aceite y al encenderla, el calor vaporizaba el líquido, manteniendo la llama. Sin embargo, el consumo de aceite era constante, y si se agotaba, la llama se apagaba. Esto requería vigilancia constante, algo difícil de mantener durante largas noches. Aunque más seguras que las antorchas, las lámparas tenían su propio problema.
necesitaban aceite abundante, que no siempre estaba disponible. Además, el recipiente se calentaba, pudiendo quemar a quien lo tocara. Su uso en exteriores era complicado por el viento, que apagaba la llama fácilmente. Diferentes civilizaciones adaptaron estos métodos. En Mesopotamia, usaban lámparas de piedra con aceite de sésamo. En Egipto, preferían lámparas de cerámica con papiro como mecha. Cada región innovó según sus recursos, pero los problemas de humo y seguridad persistían en todas partes. En Egipto, las lámparas se encontraban en tumbas y templos, simbolizando la luz eterna. Sin embargo, su uso cotidiano era limitado por el costo del aceite. Mesopotamia, con su abundancia de petróleo natural, usaba lámparas de arcilla con combustible extraído de pozos. Pero el olor era fuerte y el humo persistente. Incendios frecuentes eran una consecuencia directa de estos métodos. Una antorcha caída o una lámpara volcada podía destruir una casa en minutos. Los antiguos habitantes aprendieron a colocarlas en soportes seguros, pero el riesgo siempre existía, especialmente en hogares con niños o animales. Estos desafíos llevaron a las civilizaciones a experimentar con nuevas tecnologías. Mesopotamia fue pionera al probar cañas revestidas con grasa animal, creando las primeras velas primitivas. Aunque imperfectas, marcaban el inicio de una revolución en la iluminación, buscando mayor seguridad y comodidad. Alrededor del 3000 a.C., en las fértiles tierras entre el Tigris y el Éufrates, los mesopotámicos comenzaron a crear velas primitivas. Usaban cañas o papiros sumergidas en grasa animal. Aunque ardían irregularmente y producían humo, representaban un avance frente a las antorchas. La necesidad de luz constante en hogares y templos impulsó esta innovación, marcando el inicio de una tecnología que cambiaría la iluminación. La grasa provenía de ovejas y cabras criadas en Mesopotamia. Tras el sacrificio, se fundía y purificaba. Los artesanos sumergían las cañas repetidamente en grasa líquida, esperando que cada capa se endureciera. Este proceso lento construía la vela, aunque requería mucho tiempo. Era esencial para tener una fuente de luz confiable en la antigüedad, y cada vela demandaba horas de trabajo meticuloso. Aunque sencillas, estas velas tenían limitaciones. El humo de la grasa animal era intenso en interiores y la llama inestable. Sin embargo, eran más seguras que las antorchas, reduciendo riesgos de incendio en poblaciones densas. Los mesopotámicos perfeccionaron su técnica con prueba y error, sentando bases para futuras mejoras en iluminación y seguridad. En los templos, estas velas tenían un significado simbólico profundo. La llama parpadeante representaba la presencia divina, guiando rituales y ceremonias. Los sacerdotes las mantenían con cuidado, asegurando que nunca se apagaran. Este rol espiritual elevaba las velas más allá de lo práctico, integrándolas en prácticas religiosas que perdurarían por siglos. El proceso de fabricación se extendió lentamente por las ciudades mesopotámicas. Los artesanos usaban moldes de arcilla para dar forma a la grasa. Algunos combinaban múltiples cañas para mayor luminosidad. Estas innovaciones se compartían por rutas comerciales, conectando comunidades y difundiendo conocimiento. Este intercambio impulsó el crecimiento cultural y tecnológico, influyendo en regiones vecinas. Las mujeres desempeñaban un papel clave en la fabricación de velas. Preparaban la grasa, sumergían las cañas y cuidaban la iluminación en los hogares. Esta tarea formaba parte de la vida diaria, transmitida entre generaciones. Su expertise garantizaba luz confiable incluso en las noches más oscuras. Una contribución silenciosa pero vital para la sociedad. Los registros mesopotámicos muestran que las velas se usaban en narración y educación. Los ancianos las encendían para leer tablillas de arcilla o compartir mitos. Esto ayudó a preservar conocimiento y cultura, permitiendo contar historias después del anochecer. La vela se convirtió en un vehículo para conservar la historia, uniendo generaciones a través de la luz. Persistían retos, como la grasa derretida en climas cálidos. Para combatirlo, guardaban las velas en zonas frescas y sombreadas. Algunos añadían resinas naturales para endurecer la grasa. Estas adaptaciones demostraban ingenio para superar obstáculos ambientales. Cada solución acercaba a una iluminación más confiable para el día a día. El éxito de las velas mesopotámicas inspiró culturas vecinas. Con el comercio, las técnicas llegaron a Egipto y más allá. Cada región adaptó el método a sus materiales locales, creando variaciones. Este intercambio de conocimiento sentó bases para futuros avances en iluminación. El mundo se iluminaba lentamente gracias a la innovación compartida. Aunque primitivas,
Estas velas marcaron un momento crucial en la historia humana. Transformaron cómo vivían tras el anochecer, extendiendo horas productivas y fomentando comunidad. El camino desde cañas y grasa hasta la iluminación moderna comenzó aquí en Mesopotamia. Su legado brilla aún en cada vela encendida hoy, prueba de la ingeniosidad humana. En el antiguo Egipto, la iluminación nocturna dependía de lámparas de aceite. En templos, usaban cañas con grasa animal como velas simbólicas. Estas no eran cotidianas, sino rituales, representando la luz divina. La oscuridad simbolizaba caos, mientras la vela era orden y presencia sagrada. Su uso era exclusivo de ceremonias, no de hogares. La luz en templos conectaba con dioses, reflejando su cosmovisión. Las velas egipcias se fabricaban con cañas o pajas recubiertas de grasa animal fundida. Se sumergían en la grasa derretida, dejando que se enfriara y endureciera. Este método era sencillo, pero la grasa podía derretirse con facilidad. Solo en templos se usaban, pues su producción era laboriosa y costosa. No eran prácticas para uso diario, pero sí tenían un valor simbólico profundo. En templos como el de Karnak, las velas iluminaban estatuas de dioses como Ra o Osiris. Su luz representaba la eternidad y la conexión con el más allá. Los sacerdotes las encendían al amanecer y al atardecer, siguiendo rituales precisos. Cada llama era un acto de devoción, simbolizando la victoria de la luz sobre la oscuridad. Este simbolismo era central en su religión. La producción de velas era cara y laboriosa, por lo que no eran accesibles para el pueblo. Los egipcios usaban lámparas de aceite en casa, más económicas y duraderas. Las velas solo se reservaban para espacios sagrados, donde su simbolismo superaba su costo. La grasa animal era escasa y requería sacrificios, limitando su uso. Solo templos y élites podían permitirlas. Las lámparas de aceite, hechas de arcilla, eran la norma en hogares. Se alimentaban con aceite de oliva o linaza, quemando lentamente. Eran más seguras y duraderas que las velas, que se derritían fácilmente. Además, las lámparas podían rellenarse, mientras las velas se consumían por completo. Su uso cotidiano era imposible para las velas, que solo tenían lugar en rituales. En ceremonias funerarias, las velas acompañaban a los muertos en su viaje al más allá. Se colocaban en tumbas para guiar las almas. Durante festivales como el de Opet, se usaban en procesiones, iluminando caminos sagrados. Su luz era esencial para conectar con los dioses, marcando momentos de trascendencia. Solo en contextos sagrados tenían presencia y significado. Los sacerdotes tenían la responsabilidad de preparar y encender las velas en templos. Cada mañana, limpiaban los recipientes y renovaban la grasa. Este trabajo sagrado era parte de su deber diario. Mantener la llama viva protegía la conexión con los dioses. Su cuidado era meticuloso, sin errores, asegurando que la luz brillara sin interrupciones durante las ceremonias. La luz de las velas representaba a Ra, el dios Sol, en su lucha contra la oscuridad. Cada llama simbolizaba el renacimiento y la eternidad, esenciales en su creencia. En el más allá, la luz guiaba a los muertos, evitando que se perdieran en las tinieblas. Este simbolismo era central en la religión egipcia, vinculando lo terrenal con lo divino. Los romanos perfeccionaron la fabricación de velas, usando sebo y cera de abeja. Su técnica permitía velas más duraderas y limpias, sin tanto humo. Aunque los egipcios las usaban simbólicamente en templos, los romanos las integraron en la vida cotidiana. Esta innovación marcó un antes y un después en la iluminación antigua, cambiando la forma de iluminar. La verdadera revolución en la fabricación de velas llegó con los romanos, quienes las hicieron accesibles y eficientes. Su uso se extendió por todo el imperio, desde hogares hasta templos. Este avance transformó la iluminación, sentando las bases para futuras innovaciones. La historia continuará con su proceso de producción detallado y curioso. Te invitamos a un viaje tranquilo por la historia de las velas antiguas. Antes de su invención, las personas usaban antorchas y lámparas de aceite, con humo y peligro. Las velas revolucionaron la iluminación. Descubriremos cómo surgieron y su impacto en civilizaciones. Un relato de luz en la oscuridad, lleno de curiosidades que te sorprenderán. Antes de la invención de las velas, las civilizaciones antiguas iluminaban sus hogares con antorchas de madera resinosas o lámparas de arcilla llenas de aceite. Estos métodos eran ineficientes, producían mucho humo, olor desagradable y eran peligrosos. La necesidad de una luz más segura impulsó la búsqueda de alternativas, dando paso a las primeras velas. Alrededor del 3000,
A.C., en Mesopotamia, se crearon las primeras velas primitivas. Cañas o pajas revestidas con grasa animal. Aunque imperfectas, marcaron el inicio de una tecnología clave. Su uso era limitado, pero sentó las bases para futuras innovaciones en iluminación. Aunque los egipcios preferían lámparas de aceite, también experimentaron con velas. En templos, usaban cañas con grasa para simbolizar luz divina. Su uso era ritual, no cotidiano. La verdadera revolución llegaría con los romanos, que perfeccionaron la fabricación. Los romanos mejoraron la técnica con sebo y cera de abeja. El sebo era económico, pero la cera quemaba sin humo. Las velas iluminaban ciudades, templos y hogares. ¿Cómo obtenían el sebo? A través del renderizado, un proceso clave para purificar la grasa animal. El sebo se obtenía de ovejas, vacas o cerdos. Tras el sacrificio, la grasa se fundía lentamente para eliminar impurezas. Era un trabajo arduo, pero esencial para velas accesibles. La pureza de la grasa determinaba la calidad de la vela final. La grasa se calentaba a baja temperatura en calderas de cobre, filtrándose para eliminar residuos. Este proceso, llamado renderizado, daba un producto más puro. La paciencia era clave, ya que el exceso de calor dañaba la grasa y afectaba la calidad. Las mechas se trenzaban con fibras de lino, cáñamo o algodón. Su calidad aseguraba una combustión estable. Una mala mecha hacía que la vela se apagara o humeara. Los artesanos cuidaban cada detalle para garantizar una luz constante y segura. La cera de abeja quemaba más limpio, con aroma dulce y sin humo. Pero era cara, solo ricos o templos podían permitirlas. Los romanos la usaban en ceremonias sagradas. ¿Cómo se recolectaba? Los apicultores trabajaban con cuidado en las colmenas. Los apicultores recolectaban panales de abejas, fundiéndolos suavemente para separar la cera de la miel. El exceso de calor dañaba la cera, así que se requería habilidad. Esta cera valiosa era esencial para velas de calidad, usadas en lugares sagrados y por la élite. El sebo, base de las primeras velas, provenía de animales como ovejas, vacas y cerdos. Tras el sacrificio, los caceros recolectaban la grasa de los tejidos adiposos. Este proceso requería habilidad para separar la grasa de la carne y otros residuos, asegurando una materia prima limpia. La paciencia era clave, ya que cualquier impureza afectaría la calidad final de las velas. La grasa recolectada se cortaba en pequeños trozos para facilitar su fundición. Los antiguos artesanos sabían que un corte uniforme ayudaba a derretirla de manera homogénea, evitando quemaduras y asegurando una textura suave. Cada pieza era cuidadosamente limpiada para eliminar restos de sangre o tejidos, garantizando una extracción óptima antes del siguiente paso en el proceso de elaboración de las velas. En calderas de barro o cobre, la grasa se calentaba lentamente a fuego bajo, evitando temperaturas elevadas. Este método suave permitía separar impurezas sin quemar la grasa, manteniendo su calidad. El vapor y los residuos se elevaban, mientras la grasa líquida quedaba pura y lista para filtrar. Era un trabajo lento, pero esencial para velas duraderas y de alta calidad. Mientras se fundía, los trabajadores removían con palos de madera para evitar que se pegara al fondo de la caldera. La paciencia era crucial, pues un calor excesivo arruinaría el proceso. Cada minuto contaba para obtener un sebo de alta calidad, libre de partículas sólidas y listo para ser filtrado con cuidado. Una vez fundida, la grasa se filtraba a través de telas gruesas o mallas de fibra vegetal, eliminando restos de carne o tejidos. Este paso aseguraba que el líquido resultante fuera translúcido y libre de impurezas. Listo para ser moldeado, era un paso fundamental para velas limpias y eficientes en su combustión. El sebo filtrado se vertía en recipientes para enfriarse lentamente. Durante este proceso, impurezas adicionales se depositaban en la superficie, que se retiraban con cuidado. La grasa sólida resultante era homogénea y lista para su uso en la fabricación de velas, garantizando calidad en cada pieza. Antes de comenzar con las mechas, el sebo debía estar en su punto ideal, ni demasiado frío ni caliente. Los artesanos probaban su consistencia con sus manos, buscando la textura perfecta para una buena adherencia. Era un arte que se aprendía con años de práctica y experiencia. Las mechas se preparaban con fibras naturales como lino, cáñamo o algodón, trenzadas firmemente para resistir el fuego. La elección de la fibra influía directamente en la duración y claridad de la llama. Era un trabajo meticuloso y esencial para garantizar una combustión estable. Para fabricar la vela,
Sumergían la mecha en sebo fundido repetidamente, permitiendo que cada capa se enfriara antes de añadir la siguiente. Este método garantizaba una estructura uniforme y resistente, esencial para una llama constante. La paciencia era la clave en cada capa aplicada con cuidado. El proceso finalizaba con un cuidadoso pulido para suavizar la superficie. Las velas se dejaban reposar en lugar fresco para asegurar su firmeza. Aunque humeantes, estas velas de sebo iluminaban hogares humildes. Su fabricación, aunque laboriosa, era vital para la vida cotidiana en la antigüedad. La grasa animal, obtenida tras el sacrificio de animales, era el primer paso. Se recolectaba con cuidado para evitar contaminación. Luego se cortaba en trozos pequeños, facilitando su procesamiento. Este material bruto necesitaba purificación antes de convertirse en vela. Un paso crucial que garantizaba la calidad final del producto. La paciencia era clave en esta etapa inicial, donde cada detalle importaba para el resultado. La grasa se colocaba en calderas de cobre y se calentaba lentamente. La temperatura mantenida baja evitaba quemarla o alterar su composición. Este proceso, llamado renderizado, permitía separar la grasa pura de impurezas. Los artesanos vigilaban constantemente, evitando sobrecalentamiento. Era un trabajo delicado que requería experiencia y mucha atención. Cada minuto contaba para lograr la textura correcta y garantizar la calidad final. Las calderas de cobre eran ideales por su conductividad térmica perfecta. Distribuían el calor de manera uniforme, evitando puntos calientes que pudieran dañar la grasa. Además, el cobre no reaccionaba químicamente con ella, manteniendo su pureza intacta. Este material resistente soportaba horas de calentamiento constante sin deformarse. Su uso era esencial para un renderizado efectivo y duradero, clave en la fabricación antigua. Tras fundir la grasa, se filtraba cuidadosamente mediante telas finas o capas de arena. Esto eliminaba partículas sólidas y residuos indeseables, asegurando mayor limpieza. Cada capa de filtro mejoraba la pureza del material. La grasa líquida, ahora más limpia, se dejaba reposar para sedimentar. Así se preparaba para el siguiente paso en la fabricación, garantizando calidad y estabilidad en el producto final. La pureza de la grasa determinaba la calidad final de la vela. Impurezas causaban humo excesivo y mal olor al quemarse, perjudicando su uso. Un renderizado adecuado garantizaba una llama estable y brillante, sin chisporroteos. Los artesanos sabían que este paso era vital para la eficacia. Solo así lograban velas funcionales y duraderas para hogares y templos. El proceso de renderizado tomaba varias horas, incluso un día completo. La paciencia era esencial, ya que apresurarlo arruinaba el resultado. Los artesanos trabajaban con calma, observando cambios sutiles en la grasa. Cada minuto contaba para lograr la textura correcta. Era un ritual lento, pero necesario para la perfección final del producto. Dominar el renderizado exigía años de práctica y dedicación. Los artesanos aprendían de generación en generación, transmitiendo conocimientos secretos. Sabían ajustar la temperatura según el tipo de grasa y su origen. Su experiencia permitía detectar problemas antes de que ocurrieran. Era un oficio que combinaba ciencia y tradición ancestral, con pasos cuidadosos. Las variaciones en la grasa eran un desafío constante. Factores como la edad del animal o su dieta afectaban la calidad. Los artesanos debían adaptarse a cada lote, ajustando el proceso. La falta de uniformidad complicaba el renderizado. Pero con habilidad y experiencia, superaban cada obstáculo con éxito, asegurando resultados consistentes. Una vez purificada, la grasa se guardaba en recipientes cerrados de cerámica o madera. Mantenerla fresca y libre de humedad era crucial para evitar deterioro. Estos depósitos se almacenaban en lugares oscuros y frescos. Así se preservaba hasta su uso en la fabricación de velas. La protección garantizaba su calidad a largo plazo. Con la grasa pura lista, el siguiente paso era preparar las mechas cuidadosamente. Estas se fabricaban con fibras vegetales como lino o cáñamo, trenzadas para mayor resistencia. La elección de materiales influía en la combustión y duración. Pero eso es otra historia que exploraremos pronto. Por ahora, la pureza de la grasa era el fundamento de la vela. Las mechas se preparaban cuidadosamente con fibras naturales como lino, cáñamo o algodón. Estas plantas ofrecían resistencia y durabilidad necesarias. Al trenzarlas, se garantizaba una combustión uniforme. La elección del material dependía de la región y disponibilidad. Cada fibra tenía propiedades específicas, pero todas contribuían a una llama estable.
Este paso era crucial para el éxito de la vela. Antes de usarse, las fibras se limpiaban y secaban al sol para eliminar impurezas. Este proceso aseguraba que no hubiera residuos que afectaran la quema. Luego, se trenzaban con cuidado, ajustando la densidad según el propósito. Un trenzado apretado evitaba que la mecha se deshiciera. La precisión en este paso marcaba la diferencia entre una vela duradera y una que se apagaba rápidamente. La elección de la fibra variaba según la región. En Egipto usaban lino, mientras que en Mesopotamia preferían cáñamo. Los romanos optaban por algodón cuando era accesible. Cada cultura adaptaba el material a sus recursos. La consistencia en la calidad de la mecha era esencial, ya que afectaba directamente la luz emitida y la duración de la vela. Las mechas se preparaban manualmente, con paciencia y habilidad. Los artesanos sabían que una mecha demasiado gruesa producía humo, mientras que una muy fina se consumía rápido. El equilibrio era clave. Cada mano de obra era cuidadosa, asegurando que cada vela brillara con la intensidad adecuada. Era un arte aprendido con años de práctica. La calidad de la mecha determinaba si la vela ardía de manera constante o se apagaba. Una mecha bien trenzada permitía un suministro uniforme de combustible. Esto evitaba que la llama titilara o produjera chispas. La atención a este detalle reflejaba la importancia de la vela en la vida cotidiana. La luz era esencial para las actividades nocturnas. Después de trenzar, las mechas se sumergían en cera o sebo para endurecerlas. Este paso garantizaba que mantuvieran su forma durante la fabricación. La impregnación también ayudaba a controlar la velocidad de combustión. Era un proceso delicado, ya que el exceso de cera podía obstruir la mecha. Cada detalle contaba para una vela de calidad. Los artesanos observaban cómo la mecha absorbía la cera, ajustando el tiempo de inmersión. Una absorción adecuada aseguraba una llama suave y brillante. Si la cera no penetraba bien, la vela podía apagarse al encenderla. Este cuidado meticuloso reflejaba el respeto por el oficio. Cada vela era un testimonio de dedicación. En algunas regiones, las mechas se trataban con sal para mejorar su resistencia. Este método prevenía que se consumieran demasiado rápido. La sal también ayudaba a mantener la llama estable. Era una técnica sencilla pero efectiva. Los artesanos conocían estos secretos de generación en generación. La sabiduría ancestral estaba en cada detalle. La elección entre sebo y cera dependía del uso y el presupuesto. El sebo era más económico pero humeante, mientras la cera era limpia pero costosa. Las mechas debían adaptarse a cada material. Para sebo, se usaban mechas más gruesas, para cera, más finas. Este ajuste aseguraba una combustión óptima. Cada vela era única en su propósito. Así, la fabricación de mechas era un paso fundamental en la creación de velas. Cada detalle, desde la fibra hasta el tratamiento, influyó en la calidad final. Este cuidado reflejaba la importancia de la luz en la vida antigua. La transición hacia la comparación entre sebo y cera era natural, ya que ambos materiales requerían técnicas específicas. La luz siempre tuvo un valor incalculable para la humanidad. La cera de abeja ofrecía una luz suave y constante, sin el humo ni el olor desagradable del sebo. Su combustión era limpia, ideal para espacios cerrados. Además, desprendía un aroma dulce que embellecía los ambientes. A diferencia de las velas de grasa animal, esta alternativa resultaba más agradable para el uso cotidiano, especialmente en lugares donde la calidad del aire importaba. Su pureza la hacía preferible en muchos aspectos. Pero esta belleza tenía un precio elevado. La cera de abeja requería tiempo y cuidado para producirse, lo que la hacía costosa. Solo las clases acomodadas o instituciones religiosas podían acceder a ella. Mientras el pueblo usaba velas de sebo, los ricos elegían la cera para mostrar estatus. Su valor superaba con creces la de la grasa animal, reflejando su exclusividad. En Roma, las velas de cera adornaban templos y ceremonias sagradas. Su luz simbolizaba pureza y conexión con los dioses. Los sacerdotes las utilizaban en rituales, asegurando que la llama ardiera sin interrupciones. La ausencia de humo era crucial en espacios cerrados, evitando contaminar los ambientes sagrados. Así, la cera se convirtió en un elemento esencial en la religión romana. La producción de cera dependía de las colmenas, un trabajo delicado que requería habilidad. Los apicultores debían recolectar los panales sin dañar la colonia. Cada panal contenía solo una pequeña cantidad de cera, lo que limitaba la producción. Este proceso lento y laborioso
explicaba su alto costo y escasez en el mercado antiguo. Las velas de cera no solo eran prácticas, sino también símbolos de riqueza. En las casas de los nobles, iluminaban salones durante banquetes. Su uso era una muestra de distinción, reservada para ocasiones especiales. Aunque menos accesibles, su calidad justificaba el esfuerzo, pues ofrecían una experiencia sensorial superior a las velas comunes. La cera de abeja tenía propiedades únicas que la hacían ideal para ceremonias. No dejaba residuos ni manchas, a diferencia del sebo que podía derretirse y ensuciar. Además, su aroma natural era apreciado en entornos religiosos. Esto la convertía en la opción preferida para templos, donde la limpieza y el olor eran cruciales para el ritual. Su producción estaba ligada a la agricultura y la apicultura. Los criadores de abejas trabajaban en armonía con la naturaleza, respetando los ciclos de las colmenas. Cada primavera, recolectaban la cera, asegurando que las abejas tuvieran suficiente para sobrevivir. Este equilibrio entre explotación y cuidado era clave para mantener el suministro. Aunque la cera era valiosa, su uso estaba restringido por el costo. Los romanos la reservaban para eventos importantes, como festivales o funerales. En el día a día, la mayoría usaba velas de sebo, menos costosas pero menos eficientes. La cera representaba un lujo accesible solo para unos pocos, marcando diferencias sociales evidentes. La demanda de cera impulsó el desarrollo de técnicas apícolas especializadas. Los romanos y otros pueblos aprendieron a maximizar la producción sin dañar las colmenas. Este conocimiento se transmitía de generación en generación, asegurando la continuidad del oficio. Sin embargo, la escasez seguía siendo un desafío constante. ¿Cómo se recolectaba esta cera tan preciada? Los apicultores debían seguir un proceso cuidadoso para extraerla de los panales. Este trabajo exigía habilidad y paciencia, pues un error podía arruinar la cosecha. La respuesta a esta pregunta nos lleva a descubrir los métodos antiguos para obtener cera de abeja, un arte que requirió años de experiencia para perfeccionar. En primavera, cuando las colonias estaban fuertes, los apicultores inspeccionaban con cuidado los panales. Buscaban celdas selladas con miel, la mejor fuente de cera. Usaban humo suave para calmar a las abejas y extraían secciones del panal sin dañar la colonia. Este trabajo delicado exigía experiencia y paciencia. Comenzaba con respeto hacia las abejas y su hogar, asegurando su bienestar para futuras cosechas. Tras recolectar los panales, se colocaban en un lugar fresco y sombreado. La cera se fundía lentamente con calor suave, generalmente en calderas de cobre. Un exceso de calor quemaba la cera, deteriorando su calidad. Artífices experimentados controlaban la temperatura con precisión. Este proceso meticuloso garantizaba cera pura y utilizable para velas y otros usos. Cada paso exigía atención meticulosa. La cera fundida se filtraba cuidadosamente con telas finas o tamices para eliminar impurezas como partes de abejas y residuos de miel. Este paso de filtración era esencial para obtener una textura suave y limpia. Solo la cera pura producía velas de alta calidad que ardían de manera uniforme. Cualquier imperfección podía causar humo o llamas irregulares. La paciencia era fundamental en este proceso detallado. Una vez purificada, la cera líquida se vertía en moldes o se usaba para sumergir las mechas. Para velas moldeadas, el material se enfriaba lentamente para evitar grietas. El método de inmersión requería repetidas sumergencias, construyendo capas poco a poco. Ambos métodos tenían ventajas, pero ambos exigían tiempo y habilidad. El resultado final era una fuente de luz confiable para las noches oscuras. Los apicultores trabajaban en armonía con la naturaleza, comprendiendo los ciclos de la colmena. Recolectaban solo la cera sobrante, dejando suficiente para que las abejas reconstruyeran. Esta práctica sostenible garantizaba colonias fuertes año tras año. Era un equilibrio entre necesidad humana y respeto al ecosistema. Tal sabiduría moldeó la artesanía antigua con respeto y cuidado, asegurando su continuidad generacional. El valor de la cera de abeja iba más allá de las velas. Se usaba en medicina, cosméticos y como sellador para documentos. Su versatilidad la hacía muy apreciada. Sin embargo, su producción requería trabajo cuidadoso y conocimiento especializado. Esto la convertía en un artículo de lujo en muchas sociedades. Solo quienes tenían recursos podían disfrutar de sus beneficios. En contextos religiosos, las velas de cera de abeja simbolizaban pureza y luz divina. Templos e iglesias las usaban en ceremonias, creyendo que la llama llevaba las oraciones al cielo.
Esta significación espiritual elevaba su estatus. El proceso de fabricación era casi sagrado, con cada paso tratado con reverencia. Tales creencias reforzaban su importancia cultural en la sociedad antigua. A pesar de su valor, la producción de cera de abeja era intensiva en trabajo. Los apicultores enfrentaban desafíos como clima, plagas y enfermedades en las colmenas. La cosecha debía ser perfectamente sincronizada para no dañar la colonia. Cada paso exigía expertise transmitida de generación en generación. Esta dedicación convirtió la cera en un recurso preciado en la antigüedad. El proceso de cosecha de cera conectaba comunidades con los ritmos de la naturaleza. Era un conocimiento compartido, enseñado a aprendices que aprendían paciencia y precisión. Cada vela hecha con esta cera llevaba la historia de manos cuidadosas y armonía natural. Esta tradición perduró por siglos, moldeando cómo se creaba y valoraba la luz en la sociedad. Como paso siguiente, la cera purificada se comparaba con otros materiales como el sebo. Aunque la cera quemaba más limpio y tenía aroma agradable, era más cara. Esta diferencia influyó en cómo las sociedades usaban velas según sus recursos y necesidades. La elección entre ellas reflejaba realidades culturales y económicas profundas, marcando su uso en la vida cotidiana. En la antigua Roma, las velas de sebo eran la opción más accesible para la mayoría, aunque producían mucho humo y olor desagradable. Por otro lado, las de cera de abeja, más caras, brillaban limpias y con aroma dulce. Una sola vela de cera equivalía al salario diario de un trabajador común. Por ello, solo las clases altas o las instituciones religiosas podían permitírselas, reservándolas para ocasiones especiales o ceremonias sagradas. Para el pueblo llano, las velas de sebo se usaban con moderación, generalmente en noches de luna menguante o para tareas esenciales como cocinar o leer. La luz titilante de estas velas era frágil, pero indispensable en hogares sin acceso a lámparas de aceite. Aunque humeantes, su bajo costo las hacía prácticas para el día a día, aunque siempre con cuidado para evitar incendios. En templos y ceremonias religiosas, las velas de cera eran símbolos de pureza y conexión con lo divino. Los sacerdotes las encendían durante misas, asegurando que la llama no se apagara, pues representaba la presencia de los dioses. Su brillo constante y aroma suave ayudaban a crear un ambiente sagrado, alejado de la crudeza del sebo. Este uso exclusivo reflejaba su valor espiritual. El precio de las velas de cera las convertía en un lujo inalcanzable para la mayoría. Un campesino necesitaba trabajar un día entero solo para comprar una. En contraste, el sebo era barato y abundante, aunque su combustión era menos eficiente. Esta disparidad social quedaba clara al observar las luces de las casas, las humeantes del sebo en las humildes, las suaves de cera en las mansiones. Fabricar velas de cera requería tiempo y habilidad especializada. Los apicultores recolectaban panales con cuidado, fundían la cera lentamente para preservar su calidad y vertían en moldes cuidadosamente. El sebo, por su parte, se obtenía de grasa animal, que se fundía y filtraba para eliminar impurezas. Ambos procesos eran laboriosos, pero la cera demandaba mayor destreza y recursos, lo que justificaba su alto costo. En las fiestas romanas, como las Saturnales, las calles se iluminaban con cientos de velas de cera, mostrando riqueza y celebración. Mientras tanto, en los barrios populares, las familias usaban sebo para alumbrar sus hogares durante noches frías. La diferencia entre ambos materiales reflejaba no solo el estatus social, sino también las prioridades culturales y valores de cada grupo. Las velas de cera ardían más tiempo, y con menos humo, lo que las hacía ideales para espacios cerrados. El sebo, aunque más barato, se derretía rápido y dejaba residuos grasos. Esto significaba que, para quienes podían pagar, la cera era una inversión a largo plazo, mientras que el sebo requería reemplazo constante, sumando costos ocultos a largo plazo. La cera de abeja tenía un simbolismo profundo en muchas culturas antiguas. Representaba pureza, renacimiento y conexión divina, por eso se usaba en rituales sagrados. El sebo, aunque práctico para el día a día, carecía de este significado espiritual. Esta distinción cultural reforzaba su uso en contextos religiosos, mientras que el sebo permanecía en el ámbito doméstico, sin la misma carga simbólica. Elegir entre sebo y cera no era solo una decisión económica, sino también cultural. Las familias ricas usaban cera para mostrar estatus, mientras que los pobres adaptaban su vida a la luz del sebo. Esta división influyó en cómo las personas vivían sus noches, sus celebraciones,
y hasta sus creencias sobre la luz y la oscuridad. Así, la comparación entre sebo y cera no solo reflejaba diferencias técnicas, sino también sociales y espirituales. En las ceremonias religiosas, la cera se convertía en un elemento sagrado, preparando el camino para su uso en templos y monasterios. La luz de la cera iluminaba no solo espacios, sino también las mentes de quienes la contemplaban. En Roma, las velas de cera iluminaban templos dedicados a Vesta. Su luz simbolizaba pureza y continuidad. Sacerdotes cuidaban el fuego eterno con devoción. Cada llama conectaba lo divino con lo terrenal. Era una ofrenda visible, una oración en la oscuridad. Cada vela encendida era un acto de respeto. La tradición unía generaciones en su resplandor constante. Los cristianos adoptaron el uso de velas, transformándolas en símbolos de fe. En las catacumbas, las llamas iluminaban oraciones y rituales. La luz representaba a Cristo, guía en la oscuridad. Cada vela encendida era una esperanza visible. Durante las misas, su brillo acompañaba las lecturas sagradas. La tradición romana se fundía con nuevas creencias, creando un lenguaje luminoso. La fe se manifestaba en cada llama que ardía con devoción. En Egipto, las velas tenían papel ritual en templos de Isis y Osiris. La luz simbolizaba vida eterna y protección divina. Sacerdotes las usaban en ceremonias nocturnas, invocando fuerzas celestiales. Cada llama era puente entre mundos. La cera derretida representaba sacrificio, ofrenda a los dioses. La oscuridad del templo se transformaba en espacio sagrado, iluminado por devoción. Tradición egipcia influyó en prácticas posteriores. Los griegos usaban velas en festivales como las Eleusinias. La cera de abeja iluminaba rituales a Deméter y Perséfone. Su luz representaba esperanza y renovación. En los templos, las llamas eran ofrendas a los dioses. Los sacerdotes cuidaban con esmero cada vela. La tradición griega, aunque menos extendida que en Roma, mantenía su esencia sagrada. La luz era símbolo de conexión con lo divino. La fabricación de velas para templos exigía cuidado extremo. La cera se fundía lentamente, filtrada para pureza. Las mechas de lino se preparaban con precisión. Cada vela era hecha a mano, con devoción. Los artesanos sabían que la llama debía ser estable y suave. En los templos, cada vela era obra de arte sagrada. La calidad reflejaba respeto hacia lo divino. En las ceremonias de Vesta, las vestales mantenían el fuego sagrado. Cada vela encendida era un acto de servicio divino. La llama debía permanecer viva sin interrupción. Si se apagaba, era mal presagio para Roma. Las sacerdotisas trabajaban con meticulosidad, cuidando cada llama. La luz simbolizaba la protección de la ciudad. Era un deber sagrado, mantenido con devoción ancestral. Con el cristianismo, las velas adquirieron nuevo significado. En las iglesias, iluminaban altares y estatuas de santos. La luz simbolizaba la presencia de Dios. Durante la misa, las llamas acompañaban las lecturas del Evangelio. Cada vela era una oración visible. Los creyentes las encendían pidiendo guía o agradecimiento. La tradición romana se transformó en un lenguaje espiritual. La cera de abeja era preferida en templos por su pureza. Quemaba sin humo, con aroma dulce y luz suave. El sebo era menos usado en ceremonias sagradas. La cera representaba la inocencia y la divinidad. Solo las mejores velas eran para los altares. Los sacerdotes aseguraban que cada llama brillara con claridad. La elección del material reflejaba respeto hacia lo sagrado. En diversas culturas, la vela simbolizaba vida, fe y esperanza. Para los romanos, era conexión con los dioses. Para los cristianos, luz de Cristo. En Egipto, representaba vida eterna. Cada tradición daba significado propio. La luz era lenguaje universal, trascendiendo culturas. Aunque métodos variaban, propósito era iluminar lo sagrado. La vela unía humanidad en su resplandor. Pero ¿cómo fabricaban velas en Grecia? Los griegos usaban cera de abeja en festivales religiosos. Sus técnicas eran similares a Roma, pero con matices propios. Los sacerdotes preparaban velas con cuidado para ceremonias. La luz en templos griegos simbolizaba conexión con dioses. Cada llama era oración, en la oscuridad. Tradición griega, aunque menos conocida, era igual de significativa. Luz divina unía a todas las civilizaciones. Los griegos empleaban velas de cera de abeja principalmente en rituales sagrados y festivales religiosos. Aunque su uso era menos extendido que en Roma, estas luces tenían un significado simbólico profundo.
representando la conexión entre lo humano y lo divino. En ceremonias dedicadas a dioses como Apolo o Artemis, las velas iluminaban altares y templos, creando un ambiente sagrado. Su producción, aunque meticulosa, no alcanzaba la escala romana, manteniendo un carácter más íntimo y ritualístico. Los artesanos griegos obtenían cera de panales de abejas, fundiéndola con cuidado para eliminar impurezas. La mezcla se vertía en moldes de arcilla o metal, con mechas de lino trenzadas. Este proceso exigía paciencia, ya que cada capa debía enfriarse antes de añadir la siguiente. Aunque la técnica era similar a la romana, los griegos priorizaban la calidad sobre la cantidad, creando velas delicadas y duraderas para usos específicos. Durante festivales como las Dionisias, las calles de Atenas se iluminaban con velas que honraban a Dioniso. Estas luces no solo daban visibilidad nocturna, sino que también simbolizaban alegría y celebración. En teatros, las velas marcaban escenas dramáticas, añadiendo un toque místico a las representaciones. La presencia de estas luces reforzaba la conexión entre la comunidad y los dioses, haciendo de cada evento una experiencia colectiva y sagrada. Para los griegos, la luz de las velas representaba conocimiento y pureza. En el culto a Atenea, simbolizaban la sabiduría y la iluminación espiritual. Durante rituales funerarios, las velas guiaban al alma en su viaje al más allá. Este simbolismo trascendía lo práctico, convirtiendo las velas en objetos sagrados que conectaban lo físico con lo espiritual, reflejando la profunda relación entre luz y vida en su cosmovisión. A diferencia de Roma, donde la producción de velas era industrializada, Grecia mantenía un enfoque artesanal. La cera de abeja era escasa y costosa, limitando su uso a clases altas o eventos especiales. Las velas de sebo eran más comunes, pero menos valoradas por su humo y olor. Esta escasez hacía que cada vela fuera un bien preciado, reservado para momentos de importancia cultural o religiosa. En el hogar, las velas eran un lujo raro. La mayoría usaba lámparas de aceite para iluminación diaria. Sin embargo, en templos y teatros, las velas de cera brillaban con fuerza, creando un ambiente sereno y sagrado. Durante festivales, las plazas públicas se adornaban con hileras de velas, transformando la noche en un espacio de celebración. Su presencia en espacios colectivos resaltaba su papel como símbolo de unidad y devoción. Los griegos perfeccionaron moldes de cerámica fina para velas, logrando formas elegantes y uniformes. Utilizaban pinzas de bronce para manipular las mechas con precisión, evitando quemaduras. Algunos artesanos añadían hierbas aromáticas a la cera, creando velas con fragancias sutiles durante ceremonias. Estas innovaciones reflejaban su atención al detalle y su búsqueda de belleza en lo funcional. Las velas se guardaban en cámaras frescas y secas, lejos del calor para evitar derretirse. En viajes, se envolvían en tela y almacenaban en cajas de madera reforzadas. Este cuidado era esencial, ya que una vela dañada perdía su simbolismo y utilidad. La protección de estos objetos reflejaba su importancia en la vida cotidiana y religiosa de los griegos. En excavaciones en Atenas y Olimpia, se han hallado moldes de arcilla, con restos de cera y fragmentos de velas. Estos descubrimientos confirman su uso en rituales y festivales. Además, pinturas en vasijas muestran escenas con velas en templos, evidenciando su presencia en la cultura griega. Estos hallazgos son testimonios silenciosos de una tradición luminosa y sagrada. Aunque Grecia utilizaba velas con fines específicos, otras civilizaciones como China desarrollaron métodos innovadores. Allí, el aceite de ballena y moldes metálicos permitieron producir velas en mayor cantidad. Este intercambio de técnicas, a través de la ruta de la seda, marcaría un antes y un después en la historia de la iluminación. La luz, siempre uniendo culturas. En China antigua, las velas se elaboraban con aceite de ballena o cera de insectos, técnicas únicas para la época. Utilizaban moldes de arcilla que permitían crear velas uniformes y duraderas. Este método superaba las limitaciones de otros materiales, ofreciendo una luz más constante. La producción se extendió gracias a la ruta de la seda, conectando culturas. Cada vela era un testimonio de ingenio y adaptación, reflejando la necesidad de luz en la oscuridad. La obtención de aceite de ballena requería habilidad y valentía. Los pescadores cazaban ballenas pequeñas, extraían la grasa y la fundían lentamente. Para la cera de insectos, recolectaban panales de ciertas especies, separando la cera de la miel con cuidado. Cada paso era meticuloso, garantizando pureza. Este trabajo manual reflejaba la dedicación de los artesanos. Los moldes de arcilla
eran cuidadosamente moldeados, secados al sol antes de su uso. Se colocaban las mechas en el centro y se vertía la cera o aceite fundido. Tras enfriarse, las velas se desmoldaban, lisas y perfectas. Este sistema permitía producción en serie, algo innovador para la época. La precisión en cada paso aseguraba calidad constante. La ruta de la seda fue clave para difundir estas técnicas chinas. Mercaderes llevaban velas y moldes a Persia, Roma y más allá. Cada intercambio enriquecía las tradiciones locales. Las ciudades a lo largo de la ruta adoptaron métodos chinos, mejorando su producción. La luz de las velas conectaba civilizaciones a través de comercio y cultura. En China, el aceite de ballena era abundante en costas del este, facilitando su uso. Los insectos productores de cera crecían en regiones específicas, lo que requería conocimiento local. Esta disponibilidad permitía una producción eficiente. Las velas chinas destacaban por su durabilidad y claridad, superando a otras regiones en calidad. La creación de moldes de arcilla era un arte en sí mismo. Los artesanos los moldeaban con paciencia, asegurando que no tuvieran grietas. Cada molde se utilizaba varias veces, pero requería limpieza cuidadosa. La habilidad para fabricarlos determinaba la calidad final de las velas. Era un oficio transmitido de generación en generación. En la sociedad china, las velas tenían usos tanto cotidianos como ceremoniales. Iluminaban templos, hogares y festivales, simbolizando prosperidad y puridad. Su producción estaba estrechamente ligada a la agricultura y la cosmología. Cada llama representaba conexión con lo divino y la vida diaria. Con el tiempo, los chinos perfeccionaron sus técnicas. Introdujeron mezclas de cera y aceite para mayor eficiencia. Los moldes se volvieron más precisos, permitiendo diseños elaborados. Esta evolución reflejaba su búsqueda constante de innovación. La luz china brillaba con una belleza única en el mundo antiguo. La influencia de las velas chinas se extendió más allá de la ruta de la seda. En el sur de Asia, se adoptaron moldes de arcilla para producir velas locales. Cada región adaptaba las técnicas a sus recursos. Esto creó una red global de conocimiento, donde la luz compartida unía a pueblos distantes. La historia de las velas es una historia de conexión. Las velas chinas, con su aceite de ballena y moldes de arcilla, dejaron un legado duradero. Su innovación mostró cómo la necesidad de luz impulsaba la creatividad humana. Aunque los métodos cambiaron con el tiempo, la esencia permaneció. Una llama que ilumina el camino hacia el futuro. La historia continúa, siempre en busca de nuevas luces. La ruta de la seda no solo transportaba seda y especias, sino también conocimientos. Artículos como velas y técnicas de fabricación viajaban entre civilizaciones. Chinos, persas y romanos compartían métodos, creando un intercambio cultural sin precedentes. Cada región aportaba innovaciones, mejorando la producción de iluminación. Este flujo constante de ideas transformó cómo las sociedades veían la luz. Un camino que unía mundos distantes en una sola llama. Los moldes de arcilla chinos, diseñados para velas uniformes, llegaron a Europa gracias a los comerciantes. Estos moldes permitían producir velas más consistentes y eficientes. Los artesanos europeos adaptaron estas técnicas, mejorando su propia producción. La precisión en el moldeado se convirtió en un estándar. Así, la innovación china influyó en la calidad de las velas romanas y medievales. Persia actuó como puente entre Oriente y Occidente. Sus comerciantes llevaron no solo productos, sino también conocimientos sobre cera de abeja y procesos de refinado. Las técnicas persas en la extracción de cera se mezclaron con métodos chinos. Este intercambio enriqueció las prácticas de fabricación en todo el continente, creando un puente entre tradiciones lejanas. Los romanos, ya expertos en sebo y cera, adoptaron mejoras de Asia. Los moldes chinos les permitieron producir velas en mayor cantidad. La eficiencia en la fabricación se incrementó, facilitando su uso en ciudades y templos. Este intercambio tecnológico fue clave para la expansión de las velas en el imperio, democratizando su acceso en algunas áreas. El flujo de información no era unidireccional. Europa compartió técnicas de rendizado de grasa con Asia. Los materiales locales como la cera de insectos en China se combinaron con métodos occidentales. Así, cada cultura enriqueció la otra, creando un sistema de innovación colaborativa que trascendía fronteras y diferencias. Hallazgos arqueológicos confirman este intercambio. Moldes similares en China y Roma muestran conexiones claras. Residuos de cera en rutas comerciales indican transporte regular.
Estos descubrimientos revelan cómo las velas viajaban junto a los mercaderes. Una prueba tangible de la globalización antigua, donde la luz unía culturas. Los comerciantes no solo movían bienes, sino también habilidades. Aprendían técnicas en un lugar y las aplicaban en otro. Un mercader chino podría enseñar a un romano sobre moldes, mientras aprendía sobre sebo. Este intercambio humano fue fundamental para la difusión de conocimientos a través de la ruta, más allá de los productos materiales. La estandarización de procesos surgió de estas interacciones. Las medidas para mechas y proporciones de cera se volvieron más precisas. Esto permitió que las velas fueran más confiables en distintas regiones. La cooperación entre culturas elevó la calidad general de la iluminación, haciendo de la luz algo más accesible y seguro. El acceso a velas de mejor calidad se expandió gracias a este intercambio. Comunidades antes aisladas obtuvieron métodos avanzados. Las ciudades crecieron con iluminación más segura y eficiente. La ruta de la seda no solo conectó territorios, sino también la luz de la civilización, extendiendo su brillo por continentes enteros. Pero, ¿cómo se adaptaron estas técnicas en la Edad Media? Los monasterios y castillos necesitaban velas para sus rituales y vida diaria. La producción se volvió más organizada, con monjes dedicados a su fabricación. Este periodo marcaría un nuevo capítulo en la historia de las velas, construyendo sobre lo aprendido en la antigüedad. Durante la Edad Media, las velas se volvieron indispensables en monasterios y castillos. Su producción pasó de ocasional a organizada. Los monjes fabricaban velas de cera para ceremonias religiosas, asegurando luz sagrada en altares. La cera simbolizaba pureza divina, elevando el acto a devoción. La oscuridad nocturna necesitaba una fuente confiable, y las velas cumplían con dignidad. Este proceso reflejaba la importancia de la iluminación en la vida espiritual. Los monjes tenían turnos específicos para la fabricación de velas. Cada día, algunos dedicaban horas a fundir la cera, mientras otros preparaban las mechas. Era un trabajo meticuloso, casi ritual. La organización era clave para mantener el suministro constante. En los monasterios, esto formaba parte de su rutina diaria, integrado a la vida comunitaria. La labor requería paciencia y atención, asegurando que cada vela fuera adecuada para el culto. Así, la luz sagrada nunca faltaba en las ceremonias. Los monasterios solían tener colmenas propias para obtener cera de abeja. Los monjes cuidaban las colmenas y recolectaban los panales con cuidado. La cera se fundía lentamente, eliminando impurezas. Este proceso aseguraba una materia prima de calidad. La cera pura era esencial para velas que brillaran sin humo. Su producción local garantizaba autonomía y sostenibilidad. Así, la luz sagrada surgía de la tierra y el trabajo comunitario. La fabricación comenzaba con la preparación de mechas de lino o cáñamo. Estas se sumergían repetidamente en cera fundida, capa por capa. Cada inmersión requería paciencia para enfriar la capa anterior. El proceso era lento, pero garantizaba velas uniformes. Los monjes trabajaban con meticulosidad, asegurando calidad en cada pieza. Este método artesanal reflejaba la dedicación a la luz sagrada. Cada vela era un acto de fe y trabajo comunitario. Las velas de cera tenían un profundo simbolismo religioso. Su luz representaba la presencia divina y la esperanza. En misas y ceremonias, iluminaban altares y candelabros, creando un ambiente sagrado. Apagar una vela era considerado de mal augurio. Su uso no solo era práctico, sino espiritual. La luz sostenida simbolizaba la fe inquebrantable. Así, cada vela era un testimonio de devoción en la oscuridad. En los castillos, las velas eran símbolo de estatus y poder. La nobleza usaba velas de cera en salones y capillas. Su producción era más lujosa, con detalles ornamentales. Los sirvientes se encargaban de mantener las luces encendidas. Las velas iluminaban banquetes y reuniones, destacando la riqueza. Aunque menos comunes que en monasterios, su uso reflejaba la importancia de la luz en la vida cotidiana de la élite. La oscuridad del castillo se convertía en un espacio iluminado por la cera pura. La fabricación de velas en los monasterios era una actividad comunitaria. Todos colaboraban según sus capacidades. Los más jóvenes preparaban mechas, mientras los mayores supervisaban el fundido. Era un trabajo silencioso, casi meditativo. Cada vela producida fortalecía la comunidad. La labor compartida unía a los monjes en un propósito común. Así, la luz sagrada surgía del trabajo colectivo y la devoción diaria. Cada pieza reflejaba unidad y fe.
Mantener las velas en buen estado era un desafío. El calor y la humedad podían derretirlas o deformarlas. Los monjes guardaban las velas en lugares frescos y secos. Las cajas de madera forradas con tela protegían la cera. Este cuidado aseguraba que las velas duraran más tiempo. La preservación era clave para el suministro constante. Cada vela era un tesoro que requería atención constante. Así, la luz sagrada se mantenía intacta para las ceremonias. Las velas se distribuían según necesidades. Los monasterios enviaban velas a iglesias cercanas y a nobles aliados. En las ciudades, las velas iluminaban calles durante festivales. Los campesinos usaban velas de sebo en ocasiones especiales. La cera era un recurso valioso, intercambiado en mercados. Cada vela tenía un propósito específico, desde lo sagrado a lo cotidiano. La luz, en todas sus formas, conectaba comunidades y culturas. Este trabajo artesanal transformó la vida medieval. Las velas iluminaban y unían espiritualidad y comunidad. Cada pieza era testimonio de dedicación. La luz sagrada persistía en cada rincón, simbolizando esperanza. En monasterios, la fabricación era acto de meditación. Así, la oscuridad se convertía en espacio de fe. La tradición perdura, recordando el esfuerzo por mantener la luz viva. En los monasterios medievales, los monjes cultivaban abejas en colmenas propias, asegurando un suministro constante de cera. Esta sustancia era sagrada, representando pureza y divinidad. Cada mañana, dedicaban horas a fundir la cera y preparar las mechas. El proceso era metódico, casi ritualístico, conectando el trabajo manual con la espiritualidad. La luz de las velas iluminaba las misas, simbolizando la presencia divina en la oscuridad. La recolección de panales era un trabajo cuidadoso. Los monjes extraían la cera sin dañar las colmenas, respetando el ciclo natural de las abejas. Luego, fundían la cera en calderas de hierro, filtrando impurezas con paños de lino. Cada gota de cera pura era valiosa, lista para moldear. El calor suave evitaba quemar la materia, preservando su calidad. Las mechas se trenzaban con hilos de lino o cáñamo, asegurando una combustión estable. Cada hilo era cuidadosamente seleccionado por su resistencia y calidad. Los monjes las sumergían en cera derretida, capa por capa, hasta lograr el grosor deseado. Este proceso repetitivo exigía concentración, casi como una oración. La paciencia era clave para una vela duradera y brillante, capaz de iluminar horas sin apagarse. Durante las misas, las velas eran esenciales. Su luz suave creaba un ambiente sagrado, invitando a la reflexión. Los monjes las colocaban en candelabros de metal, decorados con símbolos religiosos. Cada llama representaba la fe y la esperanza. En la oscuridad de las iglesias, la luz de las velas guiaba a los creyentes hacia lo divino. Era un momento de paz y conexión espiritual. La fabricación de velas formaba parte de la rutina diaria de los monjes. Después de la oración matutina, se dedicaban a este trabajo en silencio. El sonido de la cera fundiéndose era un fondo constante. Cada paso, desde la recolección hasta el moldeado, seguía un orden preciso. Este trabajo no era solo práctico, sino también espiritual, conectando el cuerpo y el alma. La cera de abeja simbolizaba pureza y renovación en la tradición monástica. Al fundirla, los monjes veían una metáfora de la transformación espiritual. Cada vela encendida era una oración visible, elevándose hacia el cielo. Su luz blanca representaba la inocencia y la gracia divina. En la oscuridad, estas velas eran faros de esperanza, guiando a los fieles. Era un acto de devoción tangible. Aunque cada monje tenía tareas específicas, la fabricación de velas era un trabajo en equipo. Algunos recolectaban la cera con cuidado, otros preparaban las mechas con precisión, y otros fundían lentamente. Esta colaboración fortalecía la comunidad, creando un propósito compartido. El silencio del taller solo se interrumpía por el crujir de las herramientas. Era un espacio de armonía y trabajo colectivo, donde cada acción era un acto de fe. Para los monjes, cada vela era un acto de fe en sí misma. Encenderla significaba elevar una oración al cielo. La luz no solo iluminaba el templo, sino también los corazones de quienes la miraban. En la quietud de la noche, las velas brillaban como estrellas en la tierra. Era una conexión tangible entre lo terrenal y lo divino, una luz que persistía en la oscuridad. Cada llama era un recordatorio de esperanza. Las velas terminadas se guardaban en lugares frescos y secos, lejos del calor y la luz directa. Los monjes las apilaban con cuidado en estantes de madera, protegiéndolas de la humedad y posibles daños.
Cada vela era cuidadosamente envuelta en tela para mantener su forma y calidad. Este almacenamiento aseguraba que brillaran con intensidad cuando se encendieran. Era un paso necesario para preservar la luz sagrada, lista para iluminar las ceremonias. Este cuidado en el almacenamiento era esencial para mantener la calidad de las velas. Pronto, estas luces sagradas viajarían a iglesias y castillos, protegidas en cajas de madera. Pero antes, cada vela debía ser transportada con respeto, asegurando que llegara intacta. La luz que iluminaba los monasterios pronto alumbraría otros lugares, extendiendo su presencia. Así, la fe se extendía junto con la cera. Las velas se guardaban en lugares frescos y oscuros, para evitar que se derritieran. El calor aceleraba la fusión, especialmente en verano. Almacenarlas en sótanos o cuevas era común. Estos espacios mantenían temperaturas estables, protegiendo la cera y el sebo. La humedad también era un factor, por eso se usaban recipientes cerrados. Cada detalle importaba para preservar la luz. En viajes largos, las velas se transportaban en cajas de madera forradas con tela. Esta protección evitaba que se rompieran y mantenían la temperatura interior. La tela absorbía cualquier humedad y reducía el contacto con el aire. Los comerciantes aseguraban las cajas con correas para evitar movimientos. Así, las velas llegaban intactas a su destino, listas para iluminar. En regiones cálidas, como Egipto, usaban vasijas de barro para almacenar velas. El material poroso ayudaba a regular la temperatura. También se envolvían en hojas de papiro o lino, para mayor protección. Estos métodos garantizaban que la cera no se deformara. La sabiduría de las civilizaciones antiguas se reflejaba en cada detalle práctico. Los moldes de arcilla se guardaban en lugares secos para evitar grietas. La humedad podía dañarlos, afectando la producción futura. Los artesanos cuidaban cada herramienta con esmero. Un almacenamiento correcto aseguraba la calidad de las velas. Cada paso del proceso requería atención meticulosa, desde la fabricación hasta el guardado. La protección contra insectos era crucial. Las velas atraían a polillas y otros bichos. Para evitar esto, se usaban hierbas aromáticas como romero o tomillo. Se colocaban junto a las velas en los recipientes. Este método natural preservaba la integridad de la cera. La sabiduría ancestral combinaba práctica y naturaleza. En la ruta de la seda, las velas viajaban en caravanas. Los camellos cargaban cajas reforzadas para resistir el clima desértico. Entre las mercancías, las velas eran valiosas pero frágiles. Los comerciantes las protegían con capas de tela y paja. Así, llegaban a destinos lejanos sin daños, iluminando culturas distintas. Hallazgos arqueológicos muestran recipientes de cerámica con residuos de cera. En Pompeya, se encontraron moldes de arcilla en almacenes. Estos descubrimientos revelan cómo guardaban las velas. Las marcas en los recipientes indican su uso repetido. Cada pieza cuenta una historia de cuidado y tradición. El transporte marítimo presentaba retos únicos. Las salpicaduras de agua y la humedad del mar requerían envolturas extra. Las velas se envolvían en aceite de linaza para impermeabilizar. Los barcos llevaban compartimentos secos para protegerlas. Cada viaje era una prueba de ingenio y resistencia. En los monasterios las velas se guardaban en cámaras frescas. Los monjes las protegían para ceremonias sagradas. Cada vela representaba luz divina, mereciendo cuidado especial. Los recipientes de madera estaban bien sellados. La preservación era parte de su devoción diaria, un acto de fe en sí mismo. Pero, ¿cuánto costaban y quién podía comprarlas? Las velas de cera eran un lujo reservado para templos y ricos. El sebo era más accesible, pero menos duradero. La desigualdad social se reflejaba en la luz que iluminaba cada hogar. La historia de las velas es también la de quien tenía acceso a la claridad. En la antigüedad, las velas de cera eran un lujo accesible solo para los más afortunados. En Roma, una sola vela de cera costaba tanto como un día de trabajo para un campesino. Esto significaba que la mayoría de la población no podía permitirse este producto regularmente. Solo los ricos y las instituciones religiosas las usaban con frecuencia, mientras que el pueblo común dependía de alternativas más económicas. El sebo, grasa animal procesada, era la opción más económica para las familias humildes. Aunque producía mucho humo y olor desagradable, era accesible y se usaba en ocasiones específicas, como durante festivales o en velatorios. Su uso cotidiano era limitado debido a la incomodidad que generaba, pero era la única alternativa para muchos.
La vida nocturna en los barrios populares era prácticamente oscura sin estas luces precarias. La desigualdad social se reflejaba claramente en la iluminación de las ciudades. Mientras los aristócratas disfrutaban de velas de cera en sus mansiones, las calles de los barrios pobres permanecían sumidas en la oscuridad. Las velas eran símbolos de estatus, y su uso exclusivo en eventos importantes reforzaba las diferencias entre clases. La luz era un privilegio, no un derecho para todos. Para iluminar sus hogares, las familias más humildes utilizaban lámparas de aceite o antorchas simples. Estas opciones eran más baratas, pero requerían cuidado constante para evitar incendios. La luz era tenue y efímera, y la oscuridad dominaba las noches. Sin embargo, incluso estos métodos eran un lujo para quienes no tenían recursos para comprar aceite o maderas resinosas. Por eso, muchos preferían irse a dormir temprano para ahorrar energía. Para las élites, las velas de cera eran un símbolo de sofisticación y poder. En banquetes y reuniones sociales, se encendían docenas de ellas para crear ambientes cálidos y elegantes. La cera de abeja brillaba suave y sin humo, un lujo que distinguía a los ricos de la masa. Estas velas también adornaban templos y palacios, reflejando la riqueza de la sociedad. El costo elevado de la cera de abeja se debía a su proceso laborioso de extracción. Cada colmena producía muy poca cera, y la recolección requería tiempo y destreza. Por eso, solo quienes tenían acceso a colmenas propias o recursos económicos podían comprarla. El sebo, en cambio, era un subproducto de la carne, mucho más barato pero menos deseable. Las velas de cera se reservaban para momentos especiales, ceremonias religiosas, festivales o eventos de alto rango. En la vida diaria, incluso para los ricos, su uso era controlado para evitar gastos innecesarios. La luz era un recurso valioso que se usaba con sabiduría, y la oscuridad nocturna era parte normal de la existencia para casi todos. Por eso, la noche era un tiempo de reposo para la mayoría. Para la mayoría de la población, una vela de cera era un objeto casi mítico. Solo en ocasiones excepcionales, como bodas o funerales, se permitía su uso. Incluso entonces, se compartía entre varias familias para maximizar su duración. La cera representaba no solo luz, sino también estatus y respeto en la comunidad. Este uso selectivo reflejaba la dura realidad social de la época. Aunque escasas, las velas de sebo tenían un papel crucial en la vida cotidiana. Se usaban en hornos para cocinar, en talleres para trabajar de noche o en momentos de necesidad extrema. Sin embargo, su humo y olor las hacían poco prácticas para espacios cerrados. La luz tenue y molesta era un recordatorio constante de las limitaciones económicas. Aunque imperfectas, eran esenciales para quienes no tenían otra opción. La diferencia entre el uso cotidiano y las ocasiones especiales era abismal. En festivales como las Saturnales, las calles se iluminaban con centenares de velas, creando un espectáculo de luz que desafiaba la oscuridad. Pero estos momentos eran excepcionales y efímeros, un breve respiro en una vida dominada por la penumbra. La luz era un lujo que brillaba solo de vez en cuando. En el hogar, las velas tenían usos prácticos diarios. Familias humildes las empleaban para cocinar o leer bajo la tenue luz, evitando el humo de las antorchas. Los más acomodados usaban cera para mayor comodidad. Pero siempre eran un recurso valioso, no algo que se gastara sin necesidad. La luz nocturna era preciada, aunque limitada por el costo y la escasez de materiales. Los romanos de clase baja usaban sebo en velas de bajo costo, mientras que los ricos optaban por cera de abeja en eventos importantes. En la vida cotidiana, incluso la vela más básica era un lujo. Su uso se reservaba para momentos esenciales, como trabajar después del anochecer. La diferencia entre clases se reflejaba claramente en la iluminación de sus hogares. Leer de noche era una actividad que requería luz cuidadosa. Las velas permitían a los intelectuales estudiar textos, pero solo en épocas de necesidad. Los papiros y pergaminos se protegían del calor, evitando que la llama los quemara. La atención se centraba en la lectura, mientras la vela parpadeaba suavemente en la penumbra, creando un ambiente íntimo y concentrado. Cocinar después del anochecer requería precaución. Las llamas de las velas eran controladas para evitar incendios, especialmente en casas de madera. Las mujeres preparaban comidas con cuidado, usando la luz apenas suficiente. La calma de la noche se mezclaba con el aroma de los alimentos, mientras la vela ofrecía un refugio seguro. Durante las Saturnales romanas, las calles se iluminaban con centenares de velas. La ciudad entera celebraba con festines y juegos, donde la luz simbolizaba alegría y abundancia. Incluso los esclavos disfrutaban de la fiesta,
y las velas de cera brillaban en cada esquina. La oscuridad se disipaba en un mar de luces festivas. En Grecia, las velas adornaban templos durante ceremonias religiosas. Los griegos las usaban en honra de dioses como Hécate, asociada con la magia. En Egipto, las velas de cera se colocaban en tumbas para guiar al más allá. Cada cultura tenía su propia manera de integrar la luz en sus rituales. La luz de las velas representaba esperanza y conexión con lo divino. En fiestas, iluminar el espacio era un acto simbólico de triunfo sobre la oscuridad. Las llamas danzantes creaban un ambiente mágico, donde la comunidad se unía en celebración. La vela era más que una fuente de luz, era un símbolo de vida. En la vida diaria, las velas eran un recurso limitado, usado solo para necesidades básicas. Pero en celebraciones, se usaban con generosidad, incluso las más costosas de cera. La diferencia entre el uso cotidiano y las festividades reflejaba el valor social de la luz. La oscuridad era vencida con brillantez en días especiales. Las velas de sebo eran comunes en el día a día, aunque humeantes. Para eventos importantes, se prefería la cera de abeja limpia y perfumada. Los romanos reservaban la cera para templos y banquetes, mientras el sebo iluminaba casas humildes. La elección dependía del estatus y la ocasión. Pero, ¿qué creencias existían sobre las velas? En muchas culturas, se asociaban a lo sobrenatural. Apagar una vela traía mala suerte, mientras encenderla atraía buenas energías. Estas supersticiones mostraban cómo la luz influía en la mente humana, más allá de su función práctica. En el antiguo Egipto, apagar una vela accidentalmente era considerado un presagio de mala suerte. Creían que la luz representaba la presencia de los dioses, y extinguirla interrumpía esa conexión sagrada. Por eso, siempre se usaban protectores, o se soplaba suavemente para evitar daños espirituales. Esta creencia reflejaba su profundo respeto por la luz como símbolo divino. Durante la Edad Media en Europa, las velas eran esenciales para ahuyentar espíritus malignos. Se creía que la llama purificaba el ambiente, alejando fuerzas oscuras. En noches de tormenta, las familias encendían velas en ventanas para proteger sus hogares. Este ritual reflejaba la mezcla de fe y superstición que guiaba la vida cotidiana de la época. Los rituales de adivinación con velas eran comunes en muchas culturas. Observar el comportamiento de la llama, el humo o la cera derretida, ayudaba a predecir el futuro. Por ejemplo, si la llama brillaba intensa, anunciaba buenas noticias; si parpadeaba, advertía de peligros. Estos métodos eran parte de prácticas místicas para guiar decisiones importantes. En rituales funerarios, las velas simbolizaban el paso del alma al más allá. Se encendían en tumbas o altares para iluminar el camino de los difuntos. En algunas tradiciones, una vela ardía durante 40 días, representando el tiempo de transición. Esta práctica mostraba la conexión entre luz y vida después de la muerte. Algunas culturas creían que la llama de una vela era la manifestación del alma. Por eso, en velatorios, se colocaban velas junto al féretro como representación del espíritu. Si la llama se apagaba, se interpretaba como el alma partiendo. Esta idea unía la luz física con la espiritualidad de manera profunda y emocional. El color de las velas tenía significados específicos en rituales. La blanca representaba pureza y paz, la roja simbolizaba amor o pasión, y la negra se usaba para luto. En magia tradicional, cada tono atraía energías distintas. Elegir el color correcto era crucial para el éxito de cualquier ceremonia mística. En muchas tradiciones, encender una vela antes de dormir ofrecía protección contra pesadillas. Se creía que la luz disuadía entidades nocturnas. En hogares, se colocaban velas en rincones oscuros para crear un campo de energía positiva. Este hábito, simple pero poderoso, persiste en algunas culturas hasta hoy. Para atraer amor, se usaban velas rojas o rosadas en rituales. Se escribía el nombre del amado en la vela, y se encendía mientras se pronunciaba una oración. La cera derretida se recogía y guardaba como talismán. Estas prácticas reflejaban la creencia en la magia de la luz para influir en emociones humanas. En Roma, las velas de cera iluminaban templos dedicados a dioses como Vesta. Su llama constante simbolizaba la continuidad del imperio y la devoción. Los sacerdotes cuidaban estas velas con gran reverencia, asegurando que nunca se apagaran. Este uso sagrado destacaba su importancia en la religión oficial. Estas creencias místicas dieron forma a cómo se fabricaban las velas. Los artesanos necesitaban herramientas precisas para cumplir rituales específicos. Calderas de cobre,
moldes de arcilla y pinzas eran esenciales para mantener la llama siempre encendida. Pero, ¿qué herramientas usaban para fabricarlas? Cada utensilio tenía un papel crucial en el proceso ancestral, asegurando que la luz sagrada brillara sin interrupciones. Los artesanos utilizaban calderas de cobre para fundir la grasa y la cera. Este material resistía altas temperaturas sin deformarse, crucial para el proceso. El cobre también distribuía el calor uniformemente, evitando quemaduras. Cada caldera era cuidadosamente moldeada y mantenida, asegurando una fusión lenta y controlada. Era un paso esencial antes de moldear las velas, garantizando calidad en cada pieza. Los moldes de arcilla eran esenciales para dar forma a las velas. Se fabricaban artesanalmente, secándose al sol para endurecerlos. Su porosidad permitía que la cera se enfriara lentamente, evitando grietas. Cada molde se limpiaba cuidadosamente tras su uso, garantizando repetibilidad. Eran económicos y accesibles, ideales para producción local. Su diseño simple reflejaba la sabiduría de los antiguos artesanos. Las pinzas de hierro eran indispensables para manejar las mechas calientes durante la fabricación. Su diseño ergonómico permitía sujetarlas sin riesgo de quemaduras. Tras sumergirlas en cera fundida, sostenían las mechas mientras se enfriaban lentamente. Cada herramienta se pulía regularmente para evitar residuos que afectaran la calidad. Su uso requería destreza y paciencia, esenciales para lograr velas perfectas y uniformes. La mecha se sumergía repetidamente en cera fundida, capa por capa, con cuidado meticuloso. Cada inmersión requería paciencia para asegurar un espesor uniforme y sin burbujas. Entre capas, se enfriaba lentamente en el aire evitando grietas. Este método manual garantizaba una combustión estable y duradera. Era un proceso lento, pero esencial para la calidad final de la vela. Las calderas de cobre se mantenían con esmero, evitando la oxidación mediante limpiezas regulares. Cada herramienta era cuidadosamente forjada por maestros artesanos con años de experiencia. Los moldes de arcilla se reutilizaban tras una limpieza profunda, asegurando su durabilidad. La paciencia y el conocimiento transmitido de generación en generación eran clave en este oficio. Cada detalle reflejaba el respeto por el trabajo ancestral. Los moldes de arcilla se preparaban con tierra fina, mezclada con fibra vegetal para fortalecerlos. Se moldeaban a mano con paciencia, secándose al sol durante días para endurecer. Su textura porosa permitía enfriar la cera de manera uniforme, evitando imperfecciones. Cada molde era único, adaptado a las necesidades locales. La habilidad para crearlos se aprendía con años de práctica y experiencia. Las herramientas simples eran la base de un oficio complejo y vital. Sin ellas, la fabricación de velas sería imposible. Cada utensilio cumplía un propósito específico, desde fundir la cera hasta moldear las piezas. La destreza del artesano combinada con estas herramientas creaba luz en la oscuridad. Era un equilibrio perfecto entre técnica ancestral y tradición. El conocimiento de usar estas herramientas se transmitía de padres a hijos con gran cuidado. Cada maestro enseñaba técnicas con paciencia y detalle, paso a paso. Los jóvenes aprendían a manejar calderas y moldes con precisión y respeto. Esta herencia cultural aseguraba la continuidad del oficio a lo largo de los siglos. Era más que un trabajo, era un legado de luz que iluminaba generaciones. Estas herramientas, aunque sencillas, cambiaron la historia de la iluminación para siempre. Su uso meticuloso permitía producir velas eficientes y duraderas, esenciales para la vida cotidiana. Cada paso, desde fundir la cera hasta moldear las piezas, era un acto de cuidado y dedicación. Ahora, con las mechas listas, se procedía a sumergirlas en cera fundida. Era el momento clave para dar forma a la luz que iluminaría noches enteras. Las herramientas de los artesanos eran parte integral de la vida diaria en cada taller. Con ellas, se transformaba grasa y cera en luz, iluminando hogares y templos. Cada pieza fabricada llevaba la huella del trabajo manual y la dedicación del artesano. Su presencia constante en los talleres simbolizaba la búsqueda de claridad en la oscuridad. Era un recordatorio de la ingeniosidad humana a lo largo de los siglos. La mecha se sumergía cuidadosamente en cera fundida, asegurando que quedara bien impregnada. Tras cada inmersión, se retiraba lentamente para que la cera se enfriara y endureciera antes de la siguiente capa. Este proceso repetitivo requería paciencia, ya que cada capa debía secarse por completo. Los artesanos movían la mecha con suavidad, evitando movimientos bruscos que pudieran crear imperfecciones. La paciencia era clave para lograr una vela homogénea y duradera. El control de la temperatura era fundamental.
La cera debía mantenerse caliente pero no hirviendo, para evitar burbujas o quemaduras en la mecha. Los artesanos vigilaban el caldero con atención, ajustando el fuego según las condiciones. Un exceso de calor podía derretir las capas previas, mientras que una temperatura baja generaba una superficie irregular. La experiencia guiaba cada movimiento, garantizando calidad en cada paso. La elección de la mecha influía en el resultado final. Fibras de lino o cáñamo trenzadas firmemente aseguraban una combustión estable. Si la mecha era demasiado gruesa, la vela se apagaba; si era fina, consumía rápido la cera. Por eso, los artesanos seleccionaban con cuidado cada material, adaptándolo al tipo de cera y al uso previsto de la vela. La precisión en este detalle marcaba la diferencia. Cada inmersión duraba unos segundos, tiempo suficiente para cubrir la mecha sin acumular exceso. Luego, se colgaba en un lugar fresco y seco para que la cera se solidificara por completo. Este descanso entre capas era esencial, pues evitaba que la vela se deformara. Los artesanos aprendían con el tiempo cuánto esperar, basándose en la humedad y temperatura ambiente. La paciencia era parte del oficio. La repetición de este ciclo podía durar horas, dependiendo del grosor deseado. Cuantas más capas, más gruesa y duradera la vela. Los artesanos medían cuidadosamente cada capa, asegurando uniformidad. Un exceso de cera en un lado provocaría una combustión irregular. Por eso, la atención constante era necesaria para lograr una vela perfecta y funcional. La cera fundida se mantenía en calderas de cobre, calentadas con leña o carbón. Controlar el fuego era vital para mantener la cera líquida sin quemarla. Los artesanos removían suavemente para distribuir el calor uniformemente. Una cera sobrecalentada perdía propiedades y generaba humo al quemarse. La experiencia dictaba el equilibrio perfecto entre temperatura y tiempo. Tras cada inmersión, la mecha se colgaba con cuidado para que la cera se enfriara de manera homogénea. Si se tocaba antes de tiempo, la superficie se deformaba. Los artesanos sabían que la paciencia era clave. Cada capa debía endurecerse por completo antes de la siguiente. Este respeto por el tiempo garantizaba una vela lisa y sin imperfecciones. La calidad de la cera también influía en el proceso. La cera de abeja, más pura, permitía capas más suaves y brillantes. El sebo, aunque más económico, requería mayor atención para evitar grasas residuales. Los artesanos ajustaban la temperatura según el material, asegurando que cada capa se adhiriera correctamente. La combinación de materiales y técnicas definía el resultado final. Este método de inmersión era laborioso, pero ofrecía ventajas únicas. Las velas así fabricadas tenían una estructura sólida y una llama estable. Aunque era lento, la precisión en cada paso garantizaba un producto de calidad. Los artesanos valoraban este proceso, pues su dedicación se reflejaba en la luz que iluminaba hogares y templos. La tradición persistía por su eficacia. Aunque el moldeado posterior simplificó la producción, la inmersión mantenía su lugar para velas de alta calidad. Los artesanos combinaban ambas técnicas según las necesidades. Cada paso, desde la primera inmersión hasta el acabado final, era un acto de cuidado y respeto por la luz. Así, las velas antiguas no solo alumbraban, sino que también transmitían sabiduría ancestral. Los moldes de arcilla eran fabricados con cuidado, moldeados a mano para asegurar precisión. Cada uno tenía una forma cilíndrica y un orificio central donde se colocaba la mecha. Los artesanos preparaban la cera fundida a temperatura controlada, evitando que se quemara. Luego, con movimientos suaves, vertían la mezcla en los moldes. Este método garantizaba velas uniformes y sin imperfecciones, esenciales para su uso en ceremonias religiosas y hogares. La paciencia era clave en cada paso del proceso. La mecha se sujetaba con precisión en el centro del molde antes de verter la cera. Esto requería habilidad para evitar que se desviara durante el enfriamiento. Los artesanos usaban herramientas simples como pinzas o palos para mantenerla en su lugar. Una vez colocada, la cera se vertía lentamente para no crear burbujas. La estabilidad de la mecha determinaba la calidad final de la vela, influyendo en su luz y duración. La temperatura del cera fundida era crucial. Si era demasiado alta, la cera se quemaba; si baja, no fluía bien. Los artesanos controlaban el calor con experiencia, usando calderas de cobre. El proceso de vertido se realizaba con calma, evitando movimientos bruscos. Esto aseguraba que la cera se distribuyera de manera homogénea en el molde. Cada paso requería atención minuciosa para lograr resultados perfectos.
Los moldes de arcilla permitían producir velas de manera más rápida que el método de inmersión. Antes, cada capa debía enfriarse antes de sumergir nuevamente, lo que tomaba horas. Con los moldes, se lograba una sola pieza en menos tiempo. Esto facilitaba la fabricación en mayor cantidad, satisfaciendo la demanda en ciudades y templos. La eficiencia marcó un avance significativo en la industria de velas. Los romanos dominaron el uso de moldes de arcilla para velas. Cada molde se preparaba con exactitud, a menudo decorado con diseños sencillos. La cera se vertía con cuidado, asegurando que la mecha permaneciera central. Este método era esencial para abastecer las necesidades de la sociedad romana. Las velas producidas iluminaban hogares, calles y templos con luz constante y confiable. La arcilla era el material preferido por su disponibilidad y facilidad de moldeado. Los artesanos la mezclaban con arena para fortalecerla. Luego, secaban los moldes al sol para endurecerlos. Esto garantizaba que resistieran el calor de la cera fundida. Aunque los moldes metálicos surgieron más tarde, la arcilla fue fundamental en la antigüedad. Su uso persistió por siglos en muchas regiones. La creación de moldes exigía habilidad manual y conocimiento tradicional. Cada artesano aprendía de maestros, perfeccionando técnicas transmitidas por generaciones. La precisión en el moldeado afectaba directamente la calidad de las velas. Un molde imperfecto podía causar deformidades o fallos en la combustión. Por eso, la formación de los artesanos era cuidadosa y detallada. Los moldes permitían personalizar el tamaño y forma de las velas según necesidades. Desde velas pequeñas para lámparas, hasta grandes para templos. Esto flexibilizaba su uso en distintos contextos sociales. La producción en masa con moldes facilitaba la distribución a diferentes estratos de la sociedad. Aunque las velas de cera eran costosas, la eficiencia del moldeado ayudaba a reducir precios. En los templos romanos, las velas moldeadas eran símbolos de devoción. Su forma uniforme y brillo limpio reflejaban la solemnidad de los rituales. Los sacerdotes las usaban en ceremonias sagradas, donde la luz simbolizaba la presencia divina. La precisión en su fabricación era crucial para mantener la integridad de los cultos. Cada vela era un acto de cuidado y respeto. Este método de moldeado sentó las bases para futuras innovaciones. Con el tiempo, los moldes metálicos reemplazaron a los de arcilla, mejorando la durabilidad y precisión. Sin embargo, la esencia del proceso permaneció: cera fundida, mecha central y moldes cuidadosos. La evolución de estas técnicas reflejaba la necesidad humana de iluminación constante. Un legado que perdura hasta hoy en día. Con el tiempo, los moldes de arcilla dieron paso a estructuras de metal más duraderas. Esto permitió producir velas con mayor uniformidad y rapidez. Los artesanos perfeccionaron las técnicas de fundición, optimizando el uso de cera y sebo. La evolución no fue instantánea, pero cada avance acercaba a una iluminación más accesible. Las civilizaciones intercambiaron conocimientos, enriqueciendo el proceso ancestral. La búsqueda de eficiencia marcó el camino hacia la producción en masa. Los romanos jugaron un papel clave al introducir moldes metálicos que resistían altas temperaturas. Esto permitió fundir cera con mayor precisión, reduciendo desperdicios. La producción aumentó, y las velas se volvieron más comunes en hogares y templos. Aunque seguían siendo un producto artesanal, los moldes metálicos representaron un salto tecnológico. Su diseño facilitaba la creación de velas estandarizadas, esenciales para el crecimiento urbano. Con el paso de los siglos, las técnicas de fundición se refinaron aún más. Los artesanos aprendieron a controlar la temperatura para evitar burbujas en la cera. Esto mejoró la calidad de las velas, haciéndolas más duraderas y con menor humo. Las regiones como Egipto y China aportaron innovaciones, mezclando conocimientos locales. Cada avance fue un paso hacia la eficiencia, sin perder el toque humano del oficio. La demanda de velas creció con el aumento de ciudades y rutas comerciales. Los productores necesitaban métodos más rápidos, pero sin sacrificar la calidad. Los moldes de metal permitían repetir diseños, facilitando la producción en serie. Aunque seguía siendo laborioso, el proceso se volvió más organizado. Este cambio marcó el inicio de una transición hacia la industrialización, aunque lentamente. Durante la Edad Media, los monasterios se convirtieron en centros de producción. Los monjes perfeccionaron el uso de moldes y optimizaron el tiempo de fabricación. La cera de abeja, aunque cara, se usaba en ceremonias religiosas con mayor frecuencia. Este periodo consolidó la importancia de las velas en la vida cotidiana y espiritual. La artesanía se integró a la rutina diaria, casi como un acto de devoción.
La tecnología avanzó con herramientas especializadas como pinzas de hierro y calderas más grandes. Estos cambios permitieron fundir mayores cantidades de cera simultáneamente. Los artesanos desarrollaron sistemas de filtrado para purificar mejor la grasa animal. Cada mejora hacía el proceso más eficiente, aunque seguía dependiendo de manos expertas. La evolución era gradual, pero constante. La ruta de la seda facilitó el intercambio de técnicas entre Oriente y Occidente. Moldes chinos de arcilla influyeron en Europa, mientras que los métodos romanos se adaptaron a nuevas regiones. La cera de abeja se volvió más accesible gracias a rutas comerciales seguras. Este intercambio global aceleró los avances en la fabricación. La luz se extendió por continentes gracias al conocimiento compartido. Aunque la producción aumentó, la calidad seguía siendo prioritaria. Las velas de cera se reservaban para ocasiones especiales, mientras que las de sebo se usaban diariamente. Los artesanos aprendieron a equilibrar rapidez y precisión. Este equilibrio permitió que las velas llegaran a más hogares sin perder su función simbólica. La luz se convirtió en un símbolo de progreso y tradición. Con los siglos, los procesos se volvieron más sistematizados. Se crearon talleres especializados donde cada paso se optimizaba. La colaboración entre artesanos y comerciantes facilitó la distribución. Aunque aún no era industrial, el camino hacia la producción en masa estaba trazado. Cada vela era un testimonio de la evolución humana. Pero, ¿qué pruebas físicas existen de este progreso? Los arqueólogos han encontrado moldes de metal en ruinas antiguas, junto con restos de cera y sebo. Estos hallazgos revelan cómo las técnicas se perfeccionaron con el tiempo. Cada objeto es una pieza del rompecabezas que explica la transición de la artesanía a la industria. La luz antigua sigue iluminando nuestro pasado. En las ruinas de Pompey, excavaciones revelaron moldes de arcilla con restos de cera. Estos objetos, preservados por la ceniza del Vesubio, muestran cómo los romanos fabricaban velas. Cada molde tenía forma cilíndrica, indicando un proceso meticuloso. La presencia de cera sólida en su interior confirma su uso práctico. Estos hallazgos son clave para entender la antigua industria de iluminación. En Egipto, también se encontraron herramientas relacionadas con la fabricación de velas. Lámparas de aceite y restos de mechas de lino indican técnicas similares. Sin embargo, los egipcios preferían las lámparas, mientras que los romanos optimizaron las velas. Estos descubrimientos muestran variaciones regionales en la iluminación antigua. Cada cultura adaptó métodos a sus recursos disponibles. Las tumbas chinas revelaron velas de aceite de ballena, un material poco común en Occidente. Los artesanos chinos usaban moldes de arcilla para dar forma uniforme. Este método permitía producir velas más duraderas. El aceite de ballena, aunque difícil de obtener, quemaba con luz estable. Estos hallazgos muestran la innovación en el lejano oriente. En Pompey, además de moldes, se hallaron restos de sebo procesado. Los residuos indican que la grasa animal era base para velas económicas. Los romanos combinaban sebo y cera según la necesidad. Las velas de cera eran para templos, mientras que el sebo iluminaba hogares comunes. Esta división refleja la sociedad romana de la época. En China, los moldes de arcilla encontrados en tumbas tenían marcas de uso repetido. Esto sugiere producción en serie, algo avanzado para la época. Los artesanos preparaban la cera con cuidado, evitando impurezas. La precisión en la fabricación indicaba un oficio bien establecido. Estas técnicas se transmitieron a través de la ruta de la seda. Los arqueólogos han descubierto fragmentos de mechas en varios sitios antiguos. Estas fibras vegetales, como lino o cáñamo, eran esenciales para el funcionamiento de las velas. Su presencia en contextos funerarios indica su importancia ritual. En Egipto, las mechas se asociaban con la luz divina. Cada hallazgo cuenta una historia de iluminación ancestral. Las velas encontradas en Pompey mostraban capas de cera bien definidas. Esto confirma el método de inmersión repetida para su fabricación. Cada capa se enfriaba antes de añadir la siguiente, asegurando uniformidad. Este proceso exigía paciencia y habilidad artesanal. La tecnología era simple pero efectiva para su tiempo. En el Mediterráneo, se han encontrado recipientes con residuos de cera y sebo. Estos contenedores ayudan a entender el almacenamiento de materias primas. Los romanos guardaban la grasa en vasijas cerámicas para evitar deterioro. La cera de abeja, más valiosa, se conservaba en lugares secos. Estos detalles revelan la logística antigua de producción.
Los hallazgos arqueológicos muestran que las velas eran esenciales en la vida cotidiana. Desde templos hasta hogares, la luz artificial transformó las noches. Su fabricación requería conocimiento y recursos específicos. Cada comunidad adaptó métodos según su entorno. La luz de las velas unió culturas a través del tiempo. Todos estos hallazgos arqueológicos nos permiten reconstruir la historia de las velas con detalle. Desde Pompeya hasta China, cada objeto cuenta una parte de la narrativa. Las velas antiguas eran esenciales en rituales y vida cotidiana. ¿Cómo se comparan estas técnicas con la producción actual? La evolución de la iluminación sigue siendo un viaje lleno de descubrimientos. Hoy, la fabricación de velas emplea parafina y máquinas automatizadas, pero el proceso básico sigue siendo el mismo que en la antigüedad. La producción es masiva, con miles de unidades por día, aunque la esencia se mantiene, sumergir la mecha en cera fundida. La diferencia está en la velocidad y precisión, no en la técnica fundamental. La luz sigue siendo un símbolo de calma y tradición. Sin embargo, algunos artesanos mantienen las técnicas tradicionales, creando velas a mano con cera de abeja. Estos productos son apreciados por su calidad y autenticidad, ofreciendo una experiencia diferente a las máquinas. La conexión con el pasado se mantiene viva en talleres pequeños, donde cada vela es un homenaje a la historia ancestral. La luz artesanal sigue siendo especial, transmitiendo calma y tradición en cada llama. La parafina, derivada del petróleo, es hoy la base más común, a diferencia del sebo o cera de abeja antiguos. Sin embargo, la demanda de opciones ecológicas ha resurgido la cera de soja y otros vegetales. Estos materiales modernos buscan equilibrar eficiencia y sostenibilidad, recordando los orígenes naturales de las velas, y preservar la tradición en un mundo consciente y industrializado. El proceso de inmersión o moldeado sigue siendo similar, pero ahora es mecánico y rápido. Máquinas sumergen mechas en cera, en segundos, mientras que antes se hacía manualmente. La precisión es mayor, pero la mano del artesano aporta un toque único que las máquinas no pueden replicar. La luz sigue siendo la misma, aunque la forma de crearla ha cambiado. Hoy las velas ya no son esenciales para la luz, pero su uso persiste por su valor simbólico y emocional. Iluminan ceremonias, crean ambientes relajantes, y son parte de rituales espirituales en un mundo dominado por la electricidad. La conexión con la tradición antigua se mantiene, aunque el propósito haya evolucionado hacia la estética, la calma y el bienestar. La cera de abeja y otros materiales naturales son valorados por su pureza y aroma, al igual que en la antigüedad. Aunque hoy se producen en menor cantidad, su uso es un recordatorio de la conexión con la naturaleza en un mundo de tecnología y consumo acelerado. Los artesanos siguen buscando calidad sobre cantidad, honrando métodos ancestrales. La luz de una vela sigue siendo un refugio en la agitación moderna. Su llama suave invita a la reflexión, al descanso, a conectar con lo esencial en un mundo lleno de pantallas y ruido. Este uso emocional conecta directamente con las prácticas ancestrales, donde la luz era sagrada, simbólica y espiritual más allá de lo práctico. El legado de las velas antiguas perdura en cada llama que ilumina nuestra vida. Aunque los métodos hayan cambiado, la esencia sigue viva, la luz como símbolo de esperanza, tradición y conexión humana siempre fundamentales. Este viaje a través del tiempo nos recuerda que algunas cosas, como la necesidad de luz, no cambian. La luz que encendieron los antiguos sigue brillando en nuestra cultura, más allá de la tecnología. Hoy, cada vela es un puente entre el pasado y el presente, recordándonos la importancia de preservar tradiciones que iluminan el alma en un mundo de cambios constantes. El legado continúa, suave y constante, siempre presente y significativo. Aunque los materiales y métodos hayan evolucionado, la esencia de las velas permanece, una luz que une pasado y presente en un mundo que avanza sin pausa. Cada llama es un recordatorio de la creatividad humana y la búsqueda constante de claridad en la oscuridad. Este legado, tan simple como poderoso, sigue iluminando nuestro camino hacia el futuro con la misma calma que los antiguos. Aunque hoy la electricidad ilumina nuestras noches, las velas mantienen un lugar especial en nuestras vidas. Simbolizan calma, espiritualidad y tradición. En bodas, ceremonias religiosas o momentos de reflexión, su luz tenue crea un ambiente único. Cada llama es un hilo que conecta el presente con el pasado, recordándonos la importancia de la luz en la humanidad. Su presencia sigue siendo un refugio en la oscuridad moderna. En los templos de todo el mundo,
las velas continúan siendo esenciales en rituales sagrados. Desde la antigüedad, su llama representa la presencia divina. En la Iglesia Católica, por ejemplo, las velas encendidas ante las imágenes santas simbolizan oración y fe. Este uso ancestral perdura, mostrando cómo la tradición se mantiene viva a través de los siglos. En nuestros hogares, las velas ayudan a crear ambientes cálidos y relajantes. Durante la cena, en la bañera o antes de dormir, su luz suave invita a la tranquilidad. Incluso en apagones, siguen siendo una fuente segura de iluminación. Más que objetos, se han convertido en compañeros silenciosos en momentos íntimos. Su presencia transforma espacios cotidianos en refugios de paz y contemplación. Las fragancias modernas, como lavanda o vainilla, evocan emociones, pero en la antigüedad se usaban aceites naturales. La esencia de flores, maderas o resinas daba aroma a las velas. Hoy, estos aromas siguen conectando con la naturaleza, recordando que la esencia de la iluminación siempre ha sido sencilla y pura. Aunque las máquinas producen velas a gran escala, muchos artesanos mantienen técnicas ancestrales. Sumergir la mecha en cera fundida capa por capa, como en Roma, sigue siendo un proceso cuidadoso. La paciencia y el tacto humano marcan la diferencia entre una vela común y una obra de arte en llamas. La luz de una vela evoca nostalgia, como un abrazo del pasado. En su brillo, recordamos historias de familias reunidas, festivales antiguos o momentos de esperanza. Es una llama que trasciende el tiempo, invitando a conectar con lo esencial en un mundo acelerado. Su presencia calma el alma. En festividades como Navidad o Diwali, las velas son protagonistas. Iluminan casas, templos y calles, siguiendo tradiciones milenarias. Su luz simboliza victoria sobre la oscuridad, unidad y renovación. Cada hogar con velas celebra la continuidad de la cultura a través de generaciones. En la pintura y la literatura, las velas representan esperanza, misterio o introspección. Desde obras clásicas hasta poemas modernos, su imagen evoca profundidad. La llama titilante es metáfora de la vida misma, frágil pero persistente, efímera pero significativa. Artistas contemporáneos fusionan lo antiguo y lo moderno. Usan cera de abeja, moldes tradicionales y colores naturales. Cada vela es un homenaje a los primeros fabricantes, quienes con paciencia y conocimiento transformaron grasa en luz. La tradición vive en cada detalle. Y aunque hoy las velas son más que objetos, su historia llena de curiosidades sigue sorprendiendo. Desde medir el tiempo hasta ser moneda, hay detalles que revelan su importancia. En la próxima parte, descubriremos hechos asombrosos que conectan el pasado con el presente de una forma inesperada. En la antigua Roma, las velas tenían marcas precisas que permitían medir el tiempo según su quemado. Cada centímetro quemado equivalía a un periodo específico, útil para organizar actividades nocturnas. Estas velas reloj eran comunes en hogares y espacios públicos, mostrando la ingeniosidad romana en la vida cotidiana. Su diseño simple revolucionó la manera de controlar las horas sin relojes mecánicos. En algunas culturas antiguas, las velas de cera eran tan valiosas que funcionaban como moneda. En regiones de Asia y Europa, se usaban para intercambios comerciales o pagos a artesanos. Su durabilidad y utilidad las convertían en un bien preciado, superando incluso a otros productos en valor. Este uso refleja su importancia en la economía antigua. Los antiguos chinos fabricaban velas con cera de insectos, como el escarabajo de la cera china. Este material producía una llama limpia y duradera, ideal para uso en templos y ceremonias. La técnica se perfeccionó durante la dinastía Han, extendiéndose por la ruta de la seda y sorprendiendo a otros pueblos por su calidad. En rituales de adivinación, las velas se quemaban para interpretar señales. El color de la llama, el humo o el sonido al arder revelaban mensajes del más allá. Culturas como los druidas y egipcios creían en estas prácticas, usando las velas como puente entre lo físico y lo espiritual. Las velas enterraban con los difuntos en muchas civilizaciones. En tumbas romanas y griegas, se colocaban para guiar al alma en su viaje al más allá. La luz simbolizaba esperanza y protección, asegurando que el difunto no caminara en la oscuridad eterna. Los moldes de arcilla más antiguos para velas datan de Mesopotamia, hace más de 5000 años. Estos recipientes permitían dar forma uniforme a las velas, mejorando su eficiencia. Los hallazgos arqueológicos en Uruk muestran cómo esta tecnología se expandió por todo el mundo antiguo. En Roma, una vela de cera costaba tanto como un día de trabajo para un campesino.
Solo los ricos podían permitírselas, mientras el pueblo usaba sebo, que humeaba y olía mal. Esta diferencia social quedaba clara en cada hogar, reflejando las desigualdades de la época. Algunas velas antiguas llevaban flores o hierbas incrustadas, liberando aromas al quemarse. Los romanos las usaban en banquetes para embellecer el ambiente. Estos detalles mostraban el cuidado en la fabricación y el deseo de combinar utilidad con belleza. El descubrimiento de una vela intacta, en Pompey, preservada por la ceniza volcánica, data del siglo I después de Cristo. Este hallazgo único ofrece pistas sobre su fabricación y uso. La conservación excepcional permite estudiar detalles que otras muestras no conservan. Los antiguos creían que apagar una vela con la boca atraía malos espíritus. Por eso, usaban tenazas o sopladores para extinguirlas con cuidado. Esta superstición persistió durante siglos, influyendo en prácticas religiosas y cotidianas en muchas culturas. Gracias por unirte a este viaje tranquilo a través de la historia de las velas. Exploramos desde las primitivas cañas mesopotámicas hasta los sofisticados moldes romanos. Cada etapa revela el ingenio humano para iluminar la oscuridad con paciencia y creatividad. Esperamos que hayas descubierto la belleza de estas técnicas ancestrales, que aún hoy nos inspiran en momentos de calma y reflexión. Hasta la próxima aventura. Las velas antiguas no solo iluminaban los espacios, sino que también tejían puentes entre culturas a través de los siglos. Desde Egipto hasta China, cada civilización aportó su toque único en la fabricación. La cera de abeja romana, el aceite de ballena chino, todos compartían un mismo propósito: vencer la oscuridad con dignidad y esperanza. Este legado perdura en cada llama que encendemos hoy para recordar nuestra conexión con el pasado. Los artesanos antiguos dedicaban horas a crear velas con paciencia y cuidado, convirtiendo la grasa y la cera en luz. Cada capa de cera, cada mecha trenzada, era un acto de amor por la iluminación. En monasterios y talleres, estos oficios se transmitían de generación en generación. Su trabajo silencioso iluminó épocas enteras con dignidad y esperanza, dejando un legado que aún ilumina nuestros días. Las velas fueron mucho más que simple iluminación, eran símbolos profundos de fe, esperanza y conexión humana. En templos sagrados, hogares y ceremonias, su luz representaba lo divino y lo cotidiano. A través de ellas, las civilizaciones encontraron significado en la oscuridad, creando tradiciones que aún perduran en nuestra cultura moderna, inspirando calma, reflexión y espiritualidad en cada época. Aunque hoy usamos electricidad, las velas mantienen su magia y su encanto ancestral. Su proceso de fabricación, tan antiguo, sigue siendo un recordatorio de la paciencia y el arte humano. Cada llama es un puente entre el pasado y el presente, una invitación a detenernos y apreciar la luz en su forma más pura y sencilla. Hoy, las velas nos acompañan en momentos de calma, meditación o celebración, regalando calidez a nuestros días. Su luz suave transforma espacios, creando atmósferas únicas y reconfortantes. Aunque su función haya cambiado, su esencia permanece: iluminar no solo con luz, sino también con emociones y recuerdos que nos conectan con lo esencial de la vida y la paz interior. Si este viaje te ha inspirado, comparte tus reflexiones en los comentarios. ¿Qué te sorprendió más sobre las velas antiguas? ¿Cómo usas las velas hoy para crear momentos de calma? Tu voz enriquece esta conversación. Juntos seguimos descubriendo la historia que nos ilumina, un paso a la vez, con curiosidad y respeto hacia el pasado y presente. No olvides suscribirte para más historias tranquilas que iluminan la mente y el corazón. Cada like y comentario ayuda a seguir explorando juntos los secretos del pasado. La historia está llena de luces que esperan ser descubiertas, y contamos contigo para seguir compartiendo este viaje. Gracias por ser parte de esta comunidad de curiosos. Este viaje ha sido un recordatorio de que la luz siempre ha estado en manos de la humanidad, creando conexiones a través del tiempo. Desde las primeras llamas hasta hoy, seguimos buscando iluminar nuestro camino con creatividad y esperanza. Cada vela es un testimonio de nuestra capacidad para transformar la oscuridad en algo hermoso y significativo, compartiendo esperanza en cada chispa. Gracias por recorrer este camino con nosotros, compartiendo cada detalle de la historia de las velas. Que cada llama que enciendas te recuerde la belleza del pasado y la importancia de iluminar el mundo con curiosidad y amor. Hasta la próxima aventura, donde seguiremos descubriendo juntos las luces del pasado. Nos vemos pronto con más historias de luz y sabiduría.